One Piece Almirante Oshigaki Kisame 118, 130 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 118 El período de los reinos combatientes fue como un marido en la sala de partos esperando a que su esposa diera luz. Me siento inquieto por dentro. La armada actual está llena de gente con talento, pero pocos de ellos están disponibles. El subordinado que más prometía en aquel entonces abandonó repentinamente la marina porque conoció a los 5 ancianos. Tenía mucho miedo de que Kisame fuera como Lon en el pasado. Esperó ansiosa y ansiosamente. Finalmente, la puerta de la torre se abrió y entró Kisame, sosteniendo a Sameada, con un rostro sombrío, como si acabara de terminar una pelea. Al ver esto, el corazón de Zanguro de repente se contrajo y no podía esperar para dar un paso adelante y preguntar: ¿qué ocurre? Jeje, y al mirar al ansioso Sengoku frente a él, Kisame lo encontró un poco ridículo. Incluso entiendo un poco por qué a Garb le gusta ver la cara fea de Sengoku. Para ser honesto, no hay muchas ocasiones en las que este sabio pueda mostrar una expresión así. Pensando en esto, alargó deliberadamente las palabras y dijo: me temo que mi teniente general ya no puede continuar. ¿Qué? Cuando Zanguro escuchó esto, su cuerpo se estremeció como si hubiera recibido una noticia terrible y su rostro instantáneamente se volvió sombrío. Apretó los puños, entrecerró ligeramente los ojos bajo sus gafas de sapo y se giró para mirar la alta torre detrás de Kisame. Parece que estoy tomando una decisión en mi corazón. Estúpido Iei. Mirando al Sengoku frente a él, apretando los dientes y luciendo como si estuviera listo para luchar hasta la muerte, Kisame quedó atónito. Tenía un poco de miedo de que Zanguro fuera a pelear con los 5 ancianos, por lo que rápidamente cambió de tema y dijo: si no ocurre nada inesperado, podría ser el almirante del cuartel general de la armada a partir de mañana. Pendejos, quiero preguntarles, ¿qué quieren exactamente? Los dos hablaron al mismo tiempo. Zanguro se sobresaltó cuando estaba a la mitad de su discurso. Dijo sorprendido: ¿qué dijiste? Dije que a partir de mañana seré general. Al ver la apariencia de Sengoku, toda la ira que Kisame había sufrido allí antes desapareció de repente. Sonrió levemente y luego se dio cuenta de que todavía sostenía a Sameada en su mano. Sin dudarlo, colgó su arma a la espalda y bajó las escaleras. Revelaré algo de lo que puedo decir a los estados en guerra. Después de todo, la otra parte ha sido muy cariñosa desde que me uní a la marina. Kisame fue ascendido a general. Este asunto ya está cerrado desde hace tiempo. Pero Zanguro nunca pensó que sucedería tan rápido. Fue tan rápido que lo tomó por sorpresa, y quedó aún más confundido después de enterarse de que Kisame había obtenido la autoridad para liderar a los 7 señores de la Guerra del Mar. Para decirlo amablemente, los 7 señores de la Guerra del Mar están bajo el nombre de su armada. De hecho, está en manos del gobierno mundial. No podía entender por qué Kisame no se fue como un dragón después de conocer a los 5 ancianos. En lugar de ello, fue ascendido directamente a almirante y se le concedió plena autoridad de gestión sobre los 7 señores de la Guerra del Mar. ¿Qué tipo de medicina hay en la calabaza de los 5 ancianos? Se encontró cada vez más confundido. Aunque por el momento no está claro, al menos Kisame no abandonó la marina, lo cual es bueno para él. Mientras Kisame permanezca en la marina, será bueno para él. Pero mientras los estados en guerra estaban felices, las palabras de Kisame lo devolvieron a la realidad. Los 5 ancianos ya lo han aceptado. Ese aterrador velero de 3 mástiles será mío, y también renombré oficialmente esa nave como Amanecer de los 5 ancianos, mi almirante. Pendejo. La marina no tiene tanto dinero, no causes problemas. Jaja, lo dijiste tú mismo. Kisame sonrió y se burló. Ya sean las 5 estrellas ancianas o los estados en guerra, todos quieren contribuir. Pero Kisame no es un tipo débil, por lo que, por supuesto, no trabajará en vano. Después de todo, no es una buena persona. El propósito de los 5 ancianos es simple: unificar el mundo. En opinión de Kisame, esta idea es, sin duda, una idea loca. Sin mencionar si el gobierno mundial tiene ese tipo de fuerza, simplemente desplegar tropas en este mundo oceánico es un problema difícil. Si el gobierno mundial hubiera querido unificarse, lo habría hecho durante esos 100 años en blanco. Al final, se vieron obligados a formar un estado miembro e incluso a erigir un trono roto. En opinión de Kisame, esto es solo la ilusión de 5 viejos locos. En cuanto a Zanguro, era ingenioso pero carecía de ambición y solo era leal a la marina.
Con la sabiduría de período de los reinos combatientes, debieron darse cuenta de que los 5 ancianos tenían algunos planes hace mucho tiempo, pero tal vez no se atrevieron a hacer conjeturas al azar en circunstancias inciertas. Kisame sintió que cuando llegara el momento adecuado, podría darle una propina. Al día siguiente, cuartel general de la Marina, Marineford, la bahía interior y la plaza de la Marina estaban llenas de oficiales y soldados navales. Como protagonista de esta ceremonia, Kisame estuvo en el escenario con el mariscal Sengoku. A continuación, el almirante de confianza de la armada, Nandou, dará un paso al frente y hablará. Sengoku se jactó de algunos de los logros de Kisame en el Nuevo Mundo, luego dio un paso atrás y le dio el puesto principal a Kisame. No hubo tal escena cuando me ascendieron a Jonin en la aldea de la niebla antes. Kisame estaba de pie en el escenario, sus ojos escaneando la plaza, y sus ojos se detuvieron en el mono que estaba sentado en una silla cortándose las uñas debajo del escenario. Al cabo de un rato se oyó una voz sombría y algo fría. Puede que no me conozcas aquí, no se habló de ideales ni de justicia. En pocas palabras, fue esto. Ven a trabajar honestamente y regresa a casa sano y salvo. Después de escuchar este discurso, todos los peces gordos de la marina se molestaron, excepto Kizaru. Aparte del almirante Aokiji, que no regresó, Akainu era la persona más enojada de la sala. Incluso después de que Kisame terminó de hablar, un área de 5 metros de radio se había despejado a su alrededor. El magma dentro de su cuerpo estaba ligeramente agitado. A Kisame no le importó la mirada de Akainu, porque debido a su acuerdo secreto con los 5 ancianos, temía tener pocas oportunidades de regresar al cuartel general de la Marina en el futuro. Por lo tanto, no tendría demasiado contacto con la otra parte. La ceremonia de ascenso terminó apresuradamente y Kisame llegó a la oficina de Sengoku para despedirse. ¿Cuáles son tus planes? Repara el barco. Pendejo, no menciones ese asunto, el documento ya está aprobado para ti. Pendejo, ¿sabes que por culpa de tu barco de mala calidad el presupuesto militar anual de la Marina se ha reducido mucho? Este tipo de cosas te corresponden a ti, el mariscal, y yo solo soy un general. Estúpido. Sengoku maldijo enojado. No quería hablar de reparar el barco, así que cambió de tema y preguntó. ¿Ya te has decidido por los 7 señores de la Guerra del Mar? Estoy listo para empezar de nuevo. ¿Qué? No te metas, y esas 5 personas, nadie puede interferir en los asuntos de los 7 señores de la Guerra del Mar. Kisame dijo en un tono firme sin más explicaciones. ¿Qué? ¿En realidad lo dejaron ir? Al escuchar el tono de Kisame, Sengoku supo que este era un privilegio otorgado por las 5 estrellas ancianas. Cuando pensó en este privilegio, incluso Zanguro no pudo evitar quedarse sin aliento, e incluso se preguntó si los 5 ancianos estaban locos. Aunque solo hay 7 lugares entre los 7 señores de la Guerra del Mar, debes saber que son reconocidos por el gobierno mundial. Si este poder está controlado por el gobierno mundial, entonces no será un gran problema. Sin embargo, ahora todo ha sido entregado a un nuevo almirante, quien tiene plena responsabilidad. ¿Para qué sirve esto? ¿Descentralizar? Pero la descentralización no se hace así, ¿verdad? ¿Qué quieren hacer? Zanguro preguntó con curiosidad. Kisame miró a Sengoku, dudó un momento y dijo. Cuanto menos sepas, más vivirás. Bastardo, la cara de Zanguro se puso seria cuando escuchó esto. Aunque Kisame no le reveló nada, aún entendió algo de información de su respuesta. Los dos parecían estar jugando un juego de charadas, pero en el fondo se entendían. Pues bien. Ve y haz lo tuyo primero. Al escuchar esto, Kisame asintió, se dio la vuelta y salió de la oficina sin dudarlo, este bastardo. Al ver que Kisame se fue sin decirle una palabra, Zanguro maldijo con insatisfacción, ascendido a almirante, al mando de los 7 señores de la Guerra del Mar, sentado solo en la oficina, Zanguro pensó durante un largo rato y murmuró para sí mismo. ¿Estás planeando atacar el mar? Isla de Gaia, pueblo del Valle Mágico, ubicado en la mitad delantera de Grand Line, también es conocido como el Paraíso Pirata. Incluso la armada que pasa por aquí rara vez desembarca en esta isla. Recientemente, un extraño rumor ha aparecido en la primera mitad de Grand Line. Se rumorea que hay una isla en movimiento en la primera mitad del mar, y cualquier pirata que se encuentre con ella desaparecerá sin dejar rastro. Al principio nadie lo creyó, pero a medida que más y más piratas desaparecían misteriosamente, los piratas que acababan de entrar en Grand Line desde todo el mundo comenzaron a entrar en pánico. Debido a esto, cada vez más piratas se reunieron en toda la isla de Gaia. Hace unos meses, el loco asesino desapareció y ahora ha aparecido una misteriosa isla en movimiento.
El horror de Grand Line ya ha hecho que algunos nuevos piratas quieran abandonarlo. Señor, hemos entrado en el mar de Gaia. Kisame, quien fue ascendido a almirante hace más de 3 meses, no solo se convirtió en almirante, sino que también promovió a sus subordinados que lo siguieron al principio. En este momento, Jia Tengying, quien se ha convertido en general de brigada, se ha convertido por completo en uno de los subordinados de confianza de Kisame. Para el mundo exterior, Kisame sigue siendo el general del departamento de Nandou, pero todos dentro ya consideran a Kisame como el único líder. Incluso si Kisame expulsara al gobierno mundial ahora, me temo que este grupo de personas seguiría su ejemplo sin dudarlo. Por supuesto, Kisame no tenía idea de hacer un juicio. Con el gobierno mundial proporcionando buena comida y bebida, solo un tonto se convertiría en pirata. Es más, ahora es más libre que los oficiales de marina comunes y corrientes. Durante los 3 meses que duró la reparación del amanecer no estuvo ocioso. A excepción del arrogante espadachín Aokeye, todos los demás 7 señores de la Guerra del Mar estaban bajo su completo control. Entre ellos, Fishman Jimbe fue retirado temporalmente de los 7 señores de la Guerra del Mar debido a su falta de fuerza y fue incluido en su propio equipo de combate. En cuanto a ese tipo de Flamingo, es fácil comunicarse con él. Mientras los puños estén ahí, todo estará bien. Por supuesto, también sabía que personas como Eduardo no se someterían verdaderamente a él. La razón por la que mantuvo a Dover fue porque había un conflicto de intereses entre los dos. Después de todo, ganar dinero era algo en lo que Kakuzu no podía confiar solo. En cuanto al oso tirano, pensé que sería un hueso duro de roer, pero no esperaba que se rindiera directamente después de realizar un ataque con su pata de oso. Las cosas salieron sorprendentemente bien y, con la mediación posterior de Kizaru, el asunto llegó a un final temporal. En cuanto a Aokeye, no se sabe si es el hijo biológico de los 5 ancianos. Cuando la organización CP se enteró de que Kisame quería atacarlo, lo encontraron y le transmitieron directamente una orden de los 5 ancianos. Ojo de Halcón puede ignorarlo. Esta orden hizo que Kisame, que en ese momento no estaba dispuesto a usar su cerebro, comenzara a pensar de nuevo. Sin embargo, después del análisis, el descubrimiento y la investigación, se descubrió un secreto. Esa es la razón por la que Aokeye se convirtió en uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, porque Red Eye lo recomendó a los 5 ancianos. Las cosas se complicaron y Kisame era demasiado perezoso para investigar más a fondo, por lo que tuvo que dejar el asunto atrás por el momento. ¿Es precisa la información? Kisame preguntó, recostado en una silla de playa, sin abrir los ojos. Jia Tengying pensó por un momento y respondió. No hay ningún problema con el canal de información, pero ese Feiduan parece haber desaparecido de la faz de la Tierra. No sé a dónde fue. ¿Qué tipo más deshonesto? Al enterarse de que Idan y Kakuzu habían desaparecido, Kisame se quejó. Al escuchar su queja, los ojos de Jia Tengying mostraron vacilación. Después de un rato, dijo. Señor, había un rumor en la isla de Gaia de que hay una isla vacía encima de la isla de Gaia. ¿Isla del cielo? ¿Qué quieres decir? Sospecho que Idan podría haber ido a la isla del cielo. ¿Existe tal isla? Kisame inconscientemente abrió los ojos, movió levemente la mirada y miró desde el borde de la sombrilla hacia el cielo azul con nubes blancas. Lo mires como lo mires, no parece que haya una isla. La isla del cielo siempre ha existido. Podemos llegar a ella desde la ruta aérea en la cima del cielo occidental. Esto no es ningún secreto en la marina, pero, ¿qué? Pero esa ruta es muy peligrosa y solo 2 de cada 10 barcos que suben allí sobreviven. ¿Tan peligroso? Al escuchar esto, Kisame no pudo evitar tomar aire. Ahora que lo pienso, si ir al cielo fuera tan fácil, ¿no iría todo el mundo allí? Al mirar su propio vehículo, no pensó que su nave pudiera volar hacia el cielo. ¿Isla del cielo? Murmuró para sí mismo, y luego, como si hubiera pensado en algo, la comisura de su boca se curvó. No parece ser una tarea difícil. Aunque no puedas subir a tu barco, no olvides que el chico malo de Idara todavía está en tu barco. Dim dim dim, apareció una isla más adelante. Es la isla de Gaia. En ese momento, la voz que transmitía desde el enorme mástil de observación resonó por todo el Dawnbreaker. Vayamos primero a la isla. Si eso no funciona, que Deidara vaya al cielo. No importa cuán grande sea la figura de Kisame hoy, él sigue siendo un pez gordo en la marina, y no tiene ningún interés en los piratas de la primera mitad de Grand Line. Por supuesto, Jia Tengying será responsable de cosas como ir a la isla a buscar gente. Al recibir la noticia, todo el barco gigante, con más de 400 tripulantes, se emocionó.
Aunque hay más de 400 personas en todo el enorme barco, en comparación con este aterrador barco gigante, se puede decir que incluso si cada persona tiene una habitación con vista al mar, no ocupan mucho espacio. Por supuesto, dicho esto, una habitación con vistas al mar es una broma. Pero al menos la pequeña ciudad portuaria que fue destruida ahora casi se ha recuperado. Ahora, en el barco de Kisame no solo hay personal de la marina, sino también algunos piratas poderosos. Al principio, el cuartel general se mostró bastante cauteloso respecto al reclutamiento de piratas por parte de Kisame. Pero después de una orden especial del gobierno mundial, la voz del cuartel general se hizo mucho más débil, y los únicos que expresaron su descontento fueron las figuras agresivas encabezadas por Akainu. Después de todo, Kisame y Akainu no están en la misma página. A él no le importa porque se han ofendido mutuamente más de una o dos veces. En su opinión, ya es el líder de los 7 señores de la Guerra del Mar, entonces, ¿qué hay de malo en reclutar piratas? Además, no le tiene aversión a la comida. Los que pudieron ser reclutados por él no eran personas extremadamente malvadas. Cuando Zanguro se enteró, lo ignoró, pero incluso si quería prestar atención, no había nada que pudiera hacer. Kisame era nominalmente su almirante de la marina, pero en realidad, sabía muy bien que este tipo ni siquiera escucharía las órdenes de los 5 ancianos. Al principio, este asunto le preocupó mucho, pero a medida que pasó el tiempo, los piratas en Grand Line se volvieron menos numerosos. Era demasiado perezoso para preocuparse por el lío entre Kisame y los 5 ancianos. A él no le importa lo que haga el gobierno mundial, solo le importa si el mar está en calma. Pronto, el personal de desembarco se instaló y se paró en el puerto de la bahía interior, listo para abordar el barco. Oye, Jia Tengying, ¿vas a buscar a alguien? ¿O vas a Pingdao? Cuando Kisame levantó los párpados, lo primero que notó fue a Deidara con cabello dorado. En ese momento, Deidara ya no estaba vestido como antes en Akatsuki. No sé quién me influyó, pero en los días más calurosos del verano me afeité la cabeza y me puse una chaqueta de cuero. Junto a él estaba un niño llamado Lu, que llevaba un sombrero de flores. No se sentía incómodo cubriéndose la cabeza. Mirando hacia un lado nuevamente, vaya, había otro, uno grande y uno pequeño. El diablillo rubio, el fumador de pelo blanco, ¿no? Y fumador, ¿buscas la muerte? ¿De verdad llevaste a Sanji a fumar? Tú mismo eres un soldado, ¿por qué estás llevando a otros a aprender cosas malas? Al ver a Sanji con un cigarrillo en la boca, Kisame ya no pudo seguir acostándose y se sentó. En todo el barco, el grupo de personas más problemáticas se reunió junto a Jia Tengying. Con esta combinación, no es difícil imaginar cuáles serían las consecuencias cuando llegaran a la isla de Gaia, ¿dónde está el escorpión? Mirando al grupo de personas frente a él, sin escorpión, Kisame no pudo evitar preguntar inconscientemente. Deidara dijo que ayer se encontró el cuerpo de un espadachín en el cementerio. ¿El cuerpo del espadachín? Al escuchar la respuesta de Jia Tengying, Kisame no pudo evitar pensar en Aokeye entre los 7 señores de la Guerra del Mar. La otra parte también es un espadachín, y un gran espadachín. Parece estar muy activo últimamente y está desafiando a algunos grandes espadachines. Era demasiado perezoso para prestar atención a este tipo arrogante que tenía a alguien detrás de él y estaba fuera de control. En ese momento, retiró sus pensamientos y dijo con calma. ¡Qué bien! Si Escorpión vuelve a la isla, será una masacre. Mirando a estos alborotadores bajo su mando, son simplemente un grupo de chicos malos que siempre están causando problemas. Especialmente Deidara, es un polvorín y explotará fácilmente si se involucra. Afortunadamente, Levi y Taotu fueron al Mar del Oeste para realizar una pasantía, de lo contrario, con esa chica, me temo que matarían a todos después de que llegaran a la isla. Dígales que hagan su trabajo después de que lleguen a la isla. Kisame hizo un comentario preocupado, luego se sintió un poco incómodo, por lo que miró de reojo al hombre inexpresivo que era como una montaña no muy lejos detrás de él. Oso, síguelos en secreto, especialmente a esos 2 diablillos. Oso tirano, el nombre suena cruel, pero después de conocerlo, descubrirás que en realidad es un hombre gentil. Es solo que los medios son un poco aterradores. Aunque desconfiaba un poco de Shion, todavía tenía relativa confianza en su capacidad para hacer las cosas. Bien. Este hombre, siempre parco en palabras, estaba sin vida y desapareció en el lugar. Cada vez que veía ese tipo de movimiento de desaparecer de la nada, los ojos de Kisame se llenaban de envidia. Es simplemente la mejor opción para viajes domésticos, asesinatos y robos. Los bares de Magic Valley Town están experimentando un auge comercial sin precedentes.
También era muy caótico, con sillas de 3 patas, mesas semicirculares y marcas de espadas por todas partes. Incluso el suelo sucio era de color rojo oscuro. En el pasado, solo había unos 20 grupos piratas en la isla de Gaia, pero desde hace unos meses, cada vez llegan más piratas y ya hay nada menos que un centenar de grupos piratas. En ese momento, había decenas de miles de piratas reunidos en toda la ciudad. Son originalmente un grupo de criminales desesperados, y nadie se someterá ante los demás. Hoy en día, las peleas se han convertido en algo común en esta isla. Estallido. La puerta del bar se abrió de una patada y entró un pirata con el rostro pálido. Oh, no, esa persona se ha mudado y ha aparecido en el mar de Gaia, clank, clank y la copa de vino cayó al suelo, hubo un breve silencio y de repente el bar se llenó de gente. ¿Qué dijiste? Entonces, esa isla móvil devoradora de hombres apareció en el mar, maldita sea, ¿cómo pudo aparecer esa cosa aquí? Se acabó, todos estamos acabados. Al enterarse de que la isla devoradora de hombres apareció en el mar de Gaia, el bar se convirtió en caos. Imbécil, ¿de qué tienes miedo? Tenemos decenas de miles de personas aquí. Aunque venga el almirante, tendrá que considerar su propio peso, ¿a qué hay que tenerle miedo en una isla? Un hombre corpulento de cabello gris miró el bar caótico, se levantó de su asiento y gritó enojado. Mientras todos nos unamos, incluso si la isla es tan terrible como dice la leyenda, ¿podrá tragarnos a todos? Además, no existe ninguna isla devoradora de hombres en este mundo. Quizás sean los piratas de allá arriba los que están causando problemas. Mientras estemos unidos, el tesoro de esa isla, e incluso esa isla, mientras el hombre robusto hablaba, el ruidoso bar se fue calmando poco a poco. No importa en qué mundo estemos, los intereses son siempre la mayor motivación y también una droga que aumenta el coraje. Después de escuchar el análisis del hombre fuerte, los capitanes de los grupos piratas en el bar se volvieron más activos, el muelle y la costa de la ciudad de Mou estaban llenos de gente. Algunos tenían miedo, otros estaban emocionados y algunos incluso tenían una luz feroz en sus ojos y estaban ansiosos por intentarlo. Todos miraban en una sola dirección, que era la isla gigante y el barco estacionado a cientos de metros de distancia. El barco tenía velas negras y no tenía ninguna marca aparte de unas pocas nubes rojas. Todo el barco parecía una isla. Clic, clic, clic y con el sonido de los engranajes mordiéndose, el frente de la isla y los dientes del tiburón se abrieron lentamente, y un barco azul zarpó lentamente, militar, buque de guerra. Cuando todos vieron el logo naval impreso en la vela del barco, todos quedaron atónitos por un momento. Por más que se esforzaban en comprender, no podían entender cómo un barco de guerra salía de la isla. Antes de que la multitud aturdida pudiera recuperar el sentido, el buque de guerra ya había entrado en el puerto de la ciudad de Mou. Cuando las olas triangulares creadas por el buque de guerra desaparecieron, el barco se detuvo en el puerto, el sampan se instaló en el muelle y un grupo de personas con diferentes ropas descendió del buque de guerra. Gorgoteo. En el muelle, un grupo de piratas no pudo evitar tragar saliva mientras miraban a la gente feroz frente a ellos con una hostilidad no disimulada en sus ojos. Aunque el grupo de personas delante de mí conducía buques de guerra y algunos de ellos incluso vestían uniformes militares, sin embargo, cualquiera con un poco de visión puede darse cuenta de que estos tipos bajando del buque de guerra, todos son malvados, especialmente el joven de pelo blanco que va en cabeza, sosteniendo 3 puros y envuelto en una nube de humo. Tenía una mirada feroz en su rostro y no intentaba ocultarla en absoluto. Él parecía más un pirata que estos piratas. ¿Pudo este grupo de personas haber robado el buque de guerra? La situación actual hizo especular a los piratas en la orilla. Porque realmente no podían creer que estos rufianes frente a ellos fueran la marina. Sobre todo porque en el equipo hay 2 menores. No parece la marina en absoluto. Antes de que los piratas pudieran recuperarse de su sorpresa, el joven que iba a la cabeza, que tenía 3 puros en la boca y cuyo cabello se había vuelto blanco de tanto fumar, habló. ¿Alguien ha visto a Idan? ¿Idan? ¿Quién es Feidan? Al oír esto, los piratas parecían confundidos. Me miraste, yo te miré, obviamente, no sabía quién era Feidan, en comparación con estos piratas que solo se han reunido aquí en los últimos meses, los viejos que habían permanecido en la ciudad de Mou durante mucho tiempo de repente tuvieron una mirada animada en sus mentes cuando escucharon esto. Él no está hablando del dios maligno inmortal, Idan. Ese gran pirata con una recompensa de casi 800 millones, ¿también está en la isla? No sabemos quién es el Idan del que estás hablando. ¿Es tuyo ese barco de la isla?
Justo cuando todos tenían expresiones diferentes, un hombre robusto de casi 4 metros de altura se adelantó en el puerto y preguntó a Smoker y a los demás. ¿Eh? Al ver que la otra parte se puso de pie y no respondió a su pregunta, Smoker frunció el ceño detrás del humo. Entonces dijo con voz sombría. Pirata, será mejor que respondas a mi pregunta. Jaja, ¿y qué si no respondes? ¿De verdad quieres desafiar a decenas de miles de nosotros con solo una docena de ustedes? Creo que será mejor que seas sensato y nos cuentes la situación en esa isla. Así podré tomar la decisión y perdonarte la vida. El fuerte hombre de cabello gris miró al hombre aquel a lo lejos, con codicia en sus ojos no disimulada. ¿Te atreves a perturbar a Akatsuki? Cuando Smoker vio la mirada codiciosa en los ojos del hombre, su expresión de repente se oscureció. Voló levantando columnas de humo y gritó enojado. Déjame ver si estás calificado. Al ver a Smoker despegar, la gente detrás de él de repente mostró emoción y miraron a los piratas que los rodeaban con brillo en sus ojos. ¿Qué? ¿Una persona con habilidades naturales? Los piratas en el puerto miraron al Smoker humeante y sus ojos se abrieron de par en par. Los consumidores de frutas del diablo no son raros en Grand Line. Sin embargo, el sistema natural es muy raro, e incluso puede decirse que es casi invencible. El hombre robusto miró a Smoker que corría hacia él con humo y, sin dudarlo, apretó sus ásperos puños y se lanzó hacia adelante. Estallido. El puño gigante y rudo golpeó el puño de Smoker, y el puño de este último se disipó instantáneamente como humo. Al ver esto, Smoker sonrió y dijo con una mirada profunda y severa. Ni siquiera tienes el poder dominante, y aún así te atreves a ser tan arrogante. Puño blanco. El humo difuso de repente se juntó y con un rugido furioso, formó un enorme puño de humo que se estrelló contra el hombre. Estallido. El enorme puño en la niebla blanca golpeó al hombre robusto y lo hizo volar por los aires. Al ver esto, la sonrisa de Smoker se hizo más amplia y su espíritu de lucha se hizo más fuerte, y sin dudarlo, se abalanzó hacia el robusto hombre que volaba con una bocanada de humo. Detenedlo ahora. Al ver esto, los hombres fuertes que los rodeaban gritaron, levantaron sus armas, apuntaron al Smoker que volaba y apretaron el gatillo. Bang, bang, bang y innumerables balas alcanzaron a Smoker en el aire. Pero esas balas ordinarias son inútiles contra un consumidor natural de fruta del diablo. Smoker, que recibió disparos con agujeros en todo el cuerpo, salió ileso. Miró a los piratas que estaban abajo y una nube de humo se elevó a su alrededor. Apuntó a todos los piratas que estaban abajo y gritó enojado. Puño blanco. Bum, bum. Ah. Ah. Pendejo, ¿por qué nos atacas? El ataque indiscriminado del puño blanco arrojó a la gente y a los caballos al suelo. Muchos piratas afectados comenzaron a maldecir. Hoy os voy a enviar a todos a Impel Down. ¿Este tipo está loco? Mirando a Smoker mostrando su poder en el aire, el chico rubio Sanji, que sostenía un cigarrillo en su boca, exhaló un anillo de humo y dijo. Niño, fumar no te hará más alto. Deidara arrugó la nariz, miró al chico con el mismo color de pelo que él y dijo con una mirada infeliz en su rostro. TSK, no fumabas y no parecías estar tan drogado. Sanji ni siquiera levantó la cabeza y curvó los labios con desdén. Estúpido y al escuchar las palabras de Sanji, Deidara apretó los dientes, levantó la mano y presionó hacia la cabeza de Sanji. Pero no esperaba que este último se diera la vuelta y se alejara de él. Auge. Mientras todos luchaban, la batalla en la isla comenzó por completo. Smoker finalmente aprovechó la oportunidad y se lanzó hacia el grupo de piratas como un tigre que desciende de la montaña. Confiando en el poder elemental de la fruta del diablo natural, mató a todos en su camino como si estuviera en una tierra vacía. Cuando comenzó la batalla, varios grupos piratas de los alrededores se vieron involucrados y en un instante todo el puerto quedó en caos. Poco a poco, los piratas descubrieron que no tenían forma de lidiar con el fumador. Así que simplemente dirigió sus críticas al resto de las personas que estaban en el muelle. Mátalos, y entonces el barco de la isla será nuestro. Cuando alguien toma la iniciativa, los demás le seguirán. Mientras un pirata feroz se abalanzaba sobre todos con un cuchillo en la mano, los piratas que los rodeaban también siguieron su ejemplo. Jajaja, ya que buscas la muerte, te dejaré ver mi arte. Al ver esto, Deidara inmediatamente hizo un pájaro de arcilla sin dudarlo, se rió a carcajadas y voló hacia el cielo, chocar, siguiendo de cerca, innumerables pequeñas arañas blancas cayeron lentamente del cielo. ¿Qué es esto? ¿Araña? Las arañas que caían cayeron sobre muchos piratas.
Subconscientemente recogieron las arañas para observarlas, con los ojos llenos de confusión. Sin embargo, antes de que pudieran darse cuenta, escucharon al joven que montaba el pájaro en el aire gruñendo. Bum, bum, bumi. Con un rugido bajo, la araña blanca aparentemente inofensiva de repente estalló en llamas y envolvió instantáneamente a los curiosos piratas. La violenta explosión levantó una nube de polvo y unos aullidos miserables. Antes de que el estruendo se disipara, sonó una voz infantil y se vio a Ludo escondido en el borde con la cara roja. Deidara, idiota. ¿Quieres volarnos por los aires? Vete a jugar a otro sitio. Jaja, Lu, este es mi arte. ¿Tienes algún problema con mi arte? Pendejo, no tengo ningún problema con tu arte, tengo un problema contigo, gritó Ludo. Jaja, está bien, entonces iré al pueblo. Deidara quedó muy satisfecho al escuchar la respuesta de Lau y voló hacia la ciudad en su grúa. Y en el camino no se quedó de brazos cruzados, arrojando bombas araña una tras otra, bum, bum, bum y... Corre, no toques la araña blanca, ah. Ah, maldita sea, ¿quiénes son estos tipos? Después de la explosión, el suelo quedó hecho un desastre y muchos de nuestros compañeros, con extremidades faltantes, murieron trágicamente en la explosión. Los piratas observaron la horrible escena que se desarrollaba ante ellos y miraron a Smoker y sus hombres con horror. Con la partida de Deidara, todos se unieron al campo de batalla. Cuando todos se unieron, todo el pueblo Mogu cayó en un caos total y los asuntos de Feiduan habían sido olvidados por todos desde hacía mucho tiempo. En el campo de batalla, el que más reía no era el loco Deidara, sino el fumador Smoker. Con un cigarro en la boca, reía a carcajadas y golpeaba con los puños con gran placer. Me temo que la depresión de los últimos 6 meses ha estallado hoy, e incluso hay signos de enrojecimiento en sus ojos. Deidara en el aire sabía que no era apto para el combate en equipo, por lo que se paró sobre el pájaro blanco y voló hacia donde vio gente reunida, arrojó un montón de bombas y se fue volando riendo salvajemente. Pero en este caótico campo de batalla, él no es el más brillante. Las más brillantes son las dos figuras más jóvenes y pequeñas. Lu, que lleva un sombrero de flores, ha crecido hasta un grado aterrador después de seguir a Escorpión durante unos meses. Aunque su fuerza no ha aumentado mucho, sus técnicas de lucha son muy diferentes a las anteriores. Especialmente la extraña forma de desaparecer, como un oso, tomó a todos los piratas con la guardia baja. Incluso si estuvieran rodeados de enemigos, aparecería una habitación y los piratas en un radio de 10 metros serían decapitados uno tras otro, aunque corto, sigue siendo nítido. En comparación con la rareza de Lau, Sanji es mucho más convencional. Pero si lo tratas como a un niño, podrías ser tú el que esté en problemas. Esta máquina era de baja estatura, se movía entre la multitud tan escurridiza como una locha y de vez en cuando lanzaba un chorro de fuego con sus pantorrillas. Ella es simplemente la nueva estrella más brillante en el campo. Realmente no sé qué ha aprendido este niño de Cefa, en comparación con estas personas llamativas. Los soldados de élite y los piratas seleccionados por Kato y Jin son igualmente inferiores. Aunque no es tan agudo como Smoker y sus hombres, todavía puede derrotar a 100 de ellos él solo cuando se enfrenta a ese grupo de perdedores. Kisame ya había descubierto mucho antes que no necesitaba demasiadas fuerzas de combate en su down, pero tenían que ser de élite. Los soldados comunes y los piratas que permanecían en el barco solo podían ser tratados como no combatientes. Por supuesto, si alguien entre estas personas logra destacarse, aún existe la posibilidad de convertirse en un miembro de la élite. Auge. Estos bastardos y al amanecer, Kisame miró las llamas en la isla de Gaia y se frotó las sienes. Desde que este grupo de chicos inquietos se reunió y el Dawn zarpó, no ha habido paz. ¿Qué grupo de chicos tan enérgicos? Al costado del barco, el oso permaneció impasible y observó en silencio la batalla en la isla. Sanji y Lau estuvieron en peligro varias veces, pero él no se movió. No había ninguna emoción en sus ojos, como si todo lo que tenía delante no tuviera nada que ver con él. Sus ojos miraban muy lejos y vio a lo lejos grupos de piratas heridos por Deidara. Retirando lentamente la vista, vi a los piratas y a algunos capitanes gimiendo y escupiendo sangre por todo el suelo. Frente a ellos estaba Smoker, el fumador empedernido, con un cigarro en la boca, rasgos extravagantes y una sonrisa horrible. Sosteniendo un cigarro, salía humo blanco de su boca. Piratas bastardos, estáis todos arrestados hoy. Como ganador, Smoker mostró una sonrisa feliz en su rostro que no había sonreído durante mucho tiempo. Medio año, no me había sentido tan bien en medio año, úsalo para sentirte orgulloso.
Sin embargo, cuando accidentalmente tocó el campo de batalla de Deidara, la mirada engreída en su rostro se congeló de repente. Mirando a los piratas que quedaron completamente devastados por la explosión. Entonces se miró a sí mismo, un pirata que tuvo que hacer un gran esfuerzo para golpearlo hasta que le sangraron la nariz y la boca, estúpido, y en el momento de distracción, casi mordió el cigarro que tenía en la boca. Mátenlo, mátenlo. Y de repente, densas balas se dirigieron hacia Smoker. El poder destructivo de su ira no fue rival para Deidara, por lo que se transformó en un elemento sin dudarlo y cargó hacia la batalla nuevamente. El oso en el costado del barco miraba todo lo que tenía frente a él, como un público leal, observando fijamente el campo de batalla. A medida que la batalla se hacía más intensa, Sanji y Lau, los miembros más jóvenes, comenzaron a quedarse sin fuerzas. Al ver esto, los ojos del oso comenzaron a cambiar, volviéndose profundos y fríos. Jaja, mocoso, esto es realmente sorprendente. Pero no importa lo fuerte que seas, después de todo solo eres un mocoso. ¿Ves? Tus compañeros, excepto ese fumador, morirán en nuestras manos tarde o temprano. ¿Sabes cuántas personas hay en esta isla? Cada saliva de uno de ustedes puede ahogarlos. Jajaja. Un pirata que había arrinconado a Sanji vio al niño frente a él sudando profusamente, sonriendo con la boca llena de dientes amarillos, y estalló en carcajadas. TSK, tu boca realmente apesta. Sanji miró con desdén y desagrado al pirata que tenía delante. Pequeño demonio, sigues siendo terco antes de morir, vete al infierno. El pirata no se sintió agobiado en absoluto, levantó el machete que tenía en la mano y atacó a Sanji. Soplo. El machete sin filo se estrelló directamente contra la valla de madera que tenía delante y el pequeño fantasma que estaba frente a él desapareció sin dejar rastro. Al ver esta situación, el pirata inconscientemente giró la cabeza para mirar y vio al niño rubio y a un niño con sombrero aparecer al mismo tiempo no muy lejos. Pendejo. ¿Por qué no corres? La carita de Ludo estaba cubierta de sudor mientras hablaba débilmente. Quiero correr, pero me tiemblan mucho las piernas. Sanji, cuyas piernas temblaban constantemente, dijo con impotencia. No puedo soportarlo más. Al escuchar esto, Lau miró las piernas de Sanji. Después de una rápida mirada, supo que esto era el efecto secundario del uso excesivo de técnicas de piernas. No es nada grave, solo necesito descansar. Pero, ahora no es momento de descansar. El pirata, al ver a Sanji escapar de su espada, de repente se enfadó y se giró con la espada en la mano y corrió hacia ellos dos. Varios piratas se dieron cuenta de la situación y corrieron hacia los dos uno tras otro. Al ver esto, la expresión de Ludo cambió de repente. Ahora se encuentra en un estado de sobregiro y no puede volver a utilizar el poder de la fruta. Los dos hombres cansados miraron a los piratas que los rodeaban. Dar. Lau sacó una daga de su pierna, empujó a Sanji con el codo y le entregó la daga. Gracias. Sanji miró la daga y negó con la cabeza. Mi sueño es convertirme en chef. Las manos de un chef no son para matar gente. Después de rechazar la daga de Lau, Sanji volvió a mover ligeramente sus piernas. Cortar. Lau curvó los labios ante el rechazo de Sanji a su amabilidad, y luego sostuvo la daga firmemente en su mano. Con la espalda contra la pared, observaba las maliciosas figuras que lo rodeaban como si se enfrentara a un enemigo formidable. Jaja, vete al infierno, pequeño diablo. Varios piratas que los rodeaban tenían miradas feroces en sus rostros, cuchillos de carnicero levantados en sus manos, y corrieron hacia los dos hombres. Lan Jiao. Bisturi. Frente a los crueles criminales que se precipitaban hacia ellos, Sanji y Lau no mostraron ningún miedo. Soportaron su debilidad e intentaron utilizar lo mejor que pudieron sus respectivas habilidades. El golpe de la patada tormenta llameante tenía apenas un poco más de 1 metro de largo, pero su poder era aterrador. El pirata que no pudo esquivarlo fue instantáneamente cortado por la patada de Nalan. El corte suave desprendía un olor a quemado mientras las llamas ardían. Idiota, muchacho, mátalo por mí. Después de usar la última patada tormenta, el cuerpo de Sanji ya no podía sostenerse. Sus pies se sintieron como si pisaran algodón y su cuerpo cayó hacia un lado. TSK, qué molestia. Lau, a quien le quedaban pocas fuerzas, mató a un pirata y rápidamente sostuvo a Sanji que había caído. Ya que te resulta problemático, bájame y huye tú solo. Con tu habilidad, creo que deberías poder escapar. Al escuchar las palabras de Sanji, el rostro de Lau inmediatamente se volvió sombrío. Cabrón. ¿De qué tonterías estás hablando?
Si me doy por vencido, el mayor Kisame me matará después. Después de decir eso, Luo ignoró por completo su fuerza física restante y utilizó nuevamente la habilidad de la fruta. Habitación. Soplo. Cuando el campo de fuerza se abrió, un chorro de sangre brotó de la boca de Luo. Al ver esto, Sanji gritó en estado de shock. Pendejo, si haces esto, ambos podríamos morir aquí. Sí, moriré. La boca de Luo se abrió en una sonrisa triste. Morí así antes de cumplir mi sueño. Realmente no estoy dispuesto a hacerlo, pero, no quiero volver a ver a mi amigo morir delante de mí. Las comisuras de la boca de Luo se ensancharon y la sonrisa en su rostro se hizo cada vez más grande. El tiempo que pasó con Sanji no fue largo, poco más de un mes. Pero, en ese momento, no permitiría que nadie volviera a quitarle la vida a su amigo. Silbido y una luz plateada brilló y varios piratas que estaban atrapados en el matadero fueron instantáneamente cortados en dos pedazos. ¡Ah! Mi cuerpo y... Mientras los piratas gritaban de miedo, Lau se sintió mareado. Sabía que tal vez había llegado a su límite. Mirando a más piratas corriendo hacia él, sus ojos apáticos revelaron reticencia, giré la cabeza para mirar a Sanji, que estaba sentado en el suelo junto a mí y respirando con dificultad, y no pude evitar sentirme triste. Lo siento, amigo mío. Todos podríamos morir. Junto con la tristeza en su corazón, la habilidad de la fruta que había llegado a su límite desapareció silenciosamente. Él también se sentó en el suelo. Jaja, estos dos pequeños demonios no tienen fuerzas, mátenlos rápido. Los piratas de los alrededores vieron esto y gritaron, cargando hacia adelante con sus espadas en alto. Sin embargo, justo cuando el grupo de piratas levantó el pie, se escuchó una voz sombría y fría. Cortejar a muerte. Entonces todos vieron una figura alta aparecer de repente frente a ellos, y una burbuja muy linda con forma de garra flotó de la palma de su mano. Oso tirano, siete señores de la guerra. Al ver al hombre robusto frente a ellos, todos los piratas que estaban frente al oso reconocieron instantáneamente al hombre robusto. Impacto. Zumbido. Al mismo tiempo, la linda burbuja en forma de garra estalló, un rayo de energía se expandió y se escuchó un sonido de aire tembloroso. Auge. Auge. El sonido de la explosión se prolongó por un momento, y luego una nube de polvo en forma de hongo se elevó hacia el cielo. Había miedo, gritos y lamentos. Después de un rato, todos los piratas frente al oso se convirtieron en cadáveres muertos o inconscientes. Dispersa por todas partes, la sangre se extendió por el viento. Sí, es Tirant Bear de los Shichibukai. En ese momento, varios capitanes piratas a lo lejos vieron al majestuoso oso y sus ojos se abrieron de par en par. Por más que lo intentaron, no podían imaginar que en el otro equipo estaban los 7 señores de la Guerra del Mar. Mirando hacia el otro lado, había casi un centenar de piratas muertos o heridos frente a él. Sabían que el incidente de hoy no terminaría bien. Aunque el título de 7 señores de la Guerra del Mar da miedo, nuestro bando no es ningún pusilánime. Decenas de miles de personas, pero aún no pueden matar a uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. Pensando en esto, varios capitanes intercambiaron miradas y luego asintieron levemente. Un capitán levantó la espada larga que tenía en la mano y gritó en voz alta. Mis compañeros, solo hay un hombre al otro lado. No tengan miedo. Vayamos todos juntos y matemos a los 7 señores de la Guerra del Mar, así podremos hacernos famosos en el mar. Mata a los Shichibukai, y haz que tu nombre sea conocido a través del mar. Después de que el capitán líder terminó de gritar, varios otros capitanes levantaron los brazos y gritaron en señal de acuerdo. Shion miró al pirata que corría hacia él, sus ojos estaban tranquilos y ni siquiera había ninguna expresión extra en su rostro. Allí de pie, erguido, como una montaña imponente. Cortejar a muerte. El oso era muy frugal con las palabras y después de pronunciar 2 palabras, no dudó, abrió los brazos y con un sonido bo, una enorme burbuja en forma de garra apareció frente a él. En un abrir y cerrar de ojos, la enorme burbuja se comprimió y se encogió. Frente a los piratas que se precipitaban hacia él, avanzó hacia la multitud sin dudarlo. Zumbido. El aire tembló levemente, y luego se escuchó un fuerte estallido y un impacto aterrador se extendió en un instante. Los piratas volaron uno tras otro, y el puerto frente a ellos se convirtió en ruinas, con piedras y astillas de madera volando por todo el cielo y cayendo por todas partes. Mirando a los piratas que fueron derribados frente a él, Shion tenía una expresión vacía en su rostro. Por mucha gente débil que haya, es imposible producir un cambio cuantitativo. Shion miró fríamente a los capitanes que estaban no muy lejos.
Entre este grupo de débiles, tal vez solo aquellos capitanes podrían considerarse poseedores de cierta fuerza. Pero aún así no logró despertar su interés. Solo porque no esté interesado no significa que lo dejará pasar. Shion siente que aún debe cumplir las órdenes de ese hombre. Los piratas que lo rodeaban temían su aparición y no se atrevían a dar un paso adelante. Silbido. De repente, la majestuosa figura desapareció de la vista de todos. Antes de que todos pudieran sorprenderse, escucharon voces frías que venían detrás de varios capitanes. Pregunta. ¿A dónde fue Aidan? Quien habla, vive. La voz fría provocó de repente que la temperatura a su alrededor bajara 3 o 4 grados. Las pupilas de todos se encogieron levemente, especialmente las de los capitanes, quienes saltaron sin pensar y se dieron la vuelta para mirar hacia atrás. Ojos ligeramente temblorosos, llenos de un miedo sin fin. ¿Es este el poder de los 7 señores de la guerra del mar? ¡Qué fuerte! No fue hasta ese momento que los capitanes se dieron cuenta de la diferencia de fuerza que había entre ellos y los osos. Tengo que admitirlo, pero ya no hay vuelta atrás. No tengo más remedio que apretar los dientes y mirar fijamente a la otra parte. No sabemos a dónde fuimos y nunca vimos a Aidan. El capitán principal dudó y dijo. Ustedes son los 7 guerreros del mar, representando al gobierno mundial. Aunque seamos piratas, no hay necesidad de matarnos a todos, ¿verdad? ¿No tienes idea? Shion no pensó en lo que la otra parte dijo a continuación y había cierta confusión en su mente. Como la inteligencia decía que Feidan había estado aquí, era imposible que nadie lo hubiera visto, pero por la expresión del capitán, podía decir que la otra parte no estaba mintiendo. Bueno, eso es un poco extraño. Sin embargo, ¿cómo podía saber que todos en esta isla que habían visto a Aidan habían sido sacrificados al dios malvado por este último? Como resultado, todos en la isla solo sabían que había un loco que mataba gente indiscriminadamente, pero nadie conocía a Feidan. Nadie asociaría a un loco que mata gente indiscriminadamente con un pirata con una recompensa de casi 800 millones. De esta manera, no tienes ningún valor. Tras las frías palabras, el oso empujó con ambas manos, las retrajo y empujó de nuevo, los movimientos extraños hicieron que la gente quisiera reír, pero en ese momento nadie podía reír. Porque al momento siguiente se produjo un impacto aterrador. Auge. El aterrador rugido no pudo ser calmado por mucho tiempo. El terreno accidentado quedó nivelado de repente, y los edificios circundantes también quedaron nivelados junto con él. En el suelo había cadáveres de piratas y sangre por todas partes. El olor a sangre flotaba en el aire, y Shion frunció el ceño, mirando a los cientos de piratas que morían en el campo, su rostro aún inexpresivo. Era como si lo que moría frente a él no fuera una persona, sino un grupo de pollos y patos. Estúpido, el capitán que iba en cabeza no murió por el impacto. Escupía sangre de la boca y luchaba por levantarse. Tienes una fuerte vitalidad, pero fui yo quien te conoció. El oso miró fríamente al capitán, luego de repente desapareció, reapareció, levantó la mano y la dejó caer. En un abrir y cerrar de ojos, el capitán desapareció como si nunca hubiera existido. Después de hacer todo, Shion se puso lentamente los guantes. Sin siquiera mirar a los piratas que lo rodeaban, su enorme cuerpo brilló y apareció junto a Ludo y Sanji. 2 pequeños diablillos poderosos. Una extraña sonrisa apareció en la cara del oso. Se agachó, agarró a los 2 pequeños fantasmas y desapareció nuevamente en un instante. Los piratas restantes, heridos, miraron el lugar vacío y no podían creer que acababan de enfrentarse a un Shichibukai. Si no fuera por los límites arrasados de la ciudad, que demostraban que la otra parte había estado allí, habrían dudado si estaban soñando. La breve aparición del oso no causó grandes disturbios en el campo de batalla. No es porque no sea lo suficientemente fuerte, sino porque el campo de batalla es demasiado caótico, decenas de miles de personas frente a unas 20 personas, esta fue una batalla con una enorme disparidad en números, excluyendo a Smoker y Deidara en el cielo. Nadie podría sobrevivir a una batalla así. Las tropas de élite de Kisame, algunas de ellas heridas, se retiraron al muelle para mantener su posición. Aunque haya un gran número de piratas, el lugar es tan pequeño que no importa cuántas personas haya, no servirá de nada. El oso regresó al barco de guerra, arrojó a los 2 diablillos que tenía en sus manos a la cubierta y caminó hacia el costado del barco para prepararse para el ataque. Sin embargo, no esperaba que en ese momento vislumbrara una línea blanca disparándose hacia él desde la superficie de la bahía interior del Dawnbreaker.
Cabello rojo, mangas cortas blancas, pantalones de playa estampados en color naranja, el joven de rostro sombrío era como una flecha afilada y llegó al muelle en un abrir y cerrar de ojos. ¿Escorpión? Aunque solo lo había visto una vez, Shion quedó profundamente impresionado por el joven que tenía frente a él. Su habilidad para manipular cadáveres era incontables veces mejor que la de Doflamingo. Es realmente vergonzoso que un montón de basura me obligue a llegar a este punto. Mientras hablaba, Escorpión sacó 2 pergaminos, aplaudió, se elevó uno y se disipó en un instante, y 2 marionetas altas aparecieron a su izquierda y derecha. Tenía pelo largo y gris y una cazadora roja. Tenía varios agujeros de bala en el pecho y el abdomen expuestos. Tenía un cuchillo largo a cada lado de su cintura, el otro tenía el pelo corto, un kimono y zuecos de madera. Tenía una espada larga en una vaina negra en su cintura y exudaba un aura feroz. Al invocar su obra maestra, Escorpión miró el puerto lleno de piratas y una mueca de desprecio apareció en sus labios. Justo a tiempo para probar mi nueva marioneta. Soplo. Siguiendo el control de Escorpión, John sacó las espadas largas que colgaban a su izquierda y derecha. Bajo su guía deliberada, la energía especial en la carne restante se movilizó, y sus manos izquierda y derecha y su espada larga se cubrieron instantáneamente con una capa de armadura negra. Aunque Escorpión rara vez sale del laboratorio, después de la investigación de Lu, descubrió que esta habilidad oscura se llama dominación. Una cosa especial que es similar al chakra pero diferente del chakra. En términos simples, el chakra está relacionado con el espíritu humano. Y algo así como el dominio es como la función del cuerpo humano, una especie de energía ligada al cuerpo. Sin embargo, esta descripción no es rigurosa. Para ser más precisos, aquí es en realidad una parte del usuario, al igual que las células especiales en el cuerpo humano. Los escorpios son buenos para estudiar cadáveres, no cuerpos humanos. Me temo que este tipo de cosas solo Orochimaru puede resolverlas. Aunque no podía entenderlo, eso no impidió en absoluto el control de Escorpión sobre John. Juan, cubierto de un color armado de dominación, tenía una expresión apagada y fría, sin un rastro de espíritu en sus ojos. Auge. Sin dudarlo, utilizó su poderoso cuerpo para aplastar las tablas de madera bajo sus pies y se abalanzó sobre la multitud como una ráfaga de viento, cerca del suelo. Armado con 2 poderosas espadas, corta todos los obstáculos en el camino. Si miras hacia abajo desde el aire, verás que mientras John se precipita, un cinturón de vacío de niebla de sangre aparece instantáneamente entre la multitud. Tenía unos 3 metros de ancho y seguía extendiéndose mientras la sangre volaba por todo el cielo. Pendejo, ¿quién es este tipo? Hay más de 100 grupos piratas reunidos en toda la ciudad Mogu, y más de 30 capitanes murieron solo en el período anterior. En cuanto a los capitanes piratas restantes, las recompensas varían y oscilan entre 30 y 70 millones aproximadamente. Con tanta abundancia, tal vez solo unas pocas personas en Grand Line puedan ser consideradas celebridades. Pero en ese momento, todas estas celebridades miraron con caras sombrías al hombre de ropa roja y cabello largo que acababa de unirse a la batalla. Jeje, los seres humanos de este mundo son increíblemente fuertes. Escorpión había sentido algo diferente cuando controlaba al gigante antes, y ahora que estaba controlando a John para pelear, descubrió que, la constitución física de los humanos en este mundo es varias veces más fuerte que la de los ninjas, o incluso más. Me pregunto qué pasaría si los dos se combinaran. Controlando a Juan, era como un tigre entrando en un rebaño de ovejas, con 2 espadas largas y feroces cubiertas de color armado dominante, como las hoces en las manos del dios de la muerte. El cuerpo es como un fantasma, el viento es como un rayo y los miembros rotos y la sangre vuelan por todo el cielo. Semejante asesinato visualmente impactante hizo que Escorpión se volviera gradualmente adicto. La sensación de ver sangre en cada golpe era más impactante que el ninjutsu. Jejeje, y una risa profunda salió de su boca. Vete al infierno, bastardo. En ese momento, un pirata que rompió el asedio lo vio parado en el borde y se burló, y se abalanzó con un cuchillo en alto sin dudarlo. No sabes vivir ni morir. Entonces, te usaré para probar al otro. Mientras hablaba, los dedos de Escorpión se movieron levemente y al momento siguiente, el samurái vestido con kimono que estaba junto a él se movió. El samurái con kimono dio un paso adelante y se paró frente a Escorpión. Su rostro estaba rígido y sin vida, sus ojos miraban al frente y un aura indescriptible emanaba de él. A medida que su impulso crecía, el guerrero inclinó ligeramente su cuerpo y agarró la empuñadura de la espada larga en su cintura con su mano derecha.
Cuando el impulso alcanzó su punto máximo, los dedos de Escorpión se movieron levemente y en un instante, el guerrero sacó su espada y cortó contra el viento. Si decimos que Juan, al lanzarse contra la multitud, es una flecha aguda como el viento. El guerrero que estaba frente al Escorpión en ese momento era el trueno y el relámpago. Cuando sacaron la espada larga, estalló una luz plateada y salió volando una luna creciente plateada de varios metros de ancho. Zumbido. Cacaca. El rayo plateado volador atravesó las estacas de madera del muelle, raspó el suelo y se hundió entre la multitud junto con fuertes vientos y aserrín, soplo, soplo, soplo y fue como el sonido de cuero desgastado al rasgarse, y una gran cantidad de piratas que acababan de llegar al muelle cayeron al suelo. Sin embargo, a medida que el corte en forma de media luna volaba, la gente seguía cayendo. Espada, espadachín, con un solo corte, cientos de piratas murieron trágicamente bajo la hermosa luna menguante. Los piratas que habían logrado salvar sus vidas quedaron completamente atónitos cuando vieron al samurái sin vida con kimono, un usuario natural de frutas del diablo, una persona extraña que puede volar con bombas, el oso tirano de los 7 señores de la guerra del mar, un hombre con 2 espadas que puede usar una extraña energía negra. En ese momento, aparece otro espadachín que puede volar y cortar. ¿Quién es la otra parte? Estos deben ser maestros con recompensas de al menos cientos de millones. ¿Por qué saltan uno tras otro como si no valieran nada? ¿Es esta la habilidad de un espadachín? Escorpión se sorprendió cuando vio cómo el ataque en forma de media luna azul salía volando y acababa instantáneamente con un grupo de piratas. No es como si no hubiera visto samuráis antes en el mundo ninja. Pero aquellos guerreros no usaban pura fuerza física. Esta forma de utilizar solo la carne para crear ataques que asemejan energía le hizo desear cadáveres más perfectos. Después del experimento, los 2 cadáveres le dieron un gran shock, pero al mismo tiempo también sabía que estos 2 títeres podrían aplastar al grupo de secuaces frente a él. Pero cuando uno se enfrenta a una persona verdaderamente fuerte, puede que no tenga un efecto tan poderoso. Con una comprensión preliminar en su mente, Escorpión dejó de observar y controló a las 2 marionetas para matar a todos en el área. John estaba lleno de un aura dominante, sus 2 espadas eran extremadamente feroces y se abalanzó sobre la multitud como una ráfaga de viento sin ningún escrúpulo. Los guerreros kimono, sin acercarse, podían realizar terroríficos cortes voladores desde la distancia, enviando arena y rocas por los aires y haciendo que personas y caballos cayeran al suelo. Gracias a la incorporación de 2 poderosas marionetas y a los horribles ataques aéreos de Deidara, no pasó mucho tiempo antes de que menos de la mitad de los piratas aún estuvieran de pie en el campo de batalla. Entre ellos, los capitanes principales recibieron cuidados especiales por parte de Smoker y yacían medio muertos en el suelo. Los piratas sufrieron un duro golpe y hasta sus capitanes fueron asesinados uno tras otro. Algunas personas no pudieron resistir más y, con miedo, dejaron caer sus armas y se rindieron. Una vez que alguien toma el liderazgo, otros lo seguirán. Los piratas, que ya habían caído en el miedo, dejaron caer sus armas o dieron media vuelta y huyeron hacia las montañas. Los piratas perdieron toda la moral y fueron derrotados instantáneamente y se rindieron. Jaja, rendirse. Mi arte aún no ha sido revelado completamente, ¿cómo puedes rendirte? Desde lo alto del cielo, Deidara miró a los piratas arrodillados en el suelo pidiendo clemencia con una mirada de desdén en su rostro. Él no dejó ir a la otra persona solo porque pidió misericordia. Clay seguía escupiendo de su pequeña boca y rápidamente hizo bombas de varias cienas. Jajaja, vete al infierno. Boom, boom. Y las bombas de arcilla cayeron sobre la multitud derrotada y desesperada, provocando que estallaran pequeñas bolas de fuego con forma de hongo. Deidara, ya es suficiente. Junto con la explosión, una voz lúgubre vino desde abajo. Jaja, ¿cómo es posible? Voy a dejar que estos tipos, dije parar. En algún momento, Kisame apareció en el campo de batalla y enfatizó nuevamente. Bien, y al mirar al sombrío Kisame, Deidara se sobresaltó y luego curvó los labios. TSK, qué fastidio. Aunque expresó su desdén, no continuó fabricando bombas. En lugar de eso, condujo a los pájaros hacia el muelle. He preguntado y nadie ha visto nunca a Idan. Kuma, apareciendo de repente junto a Kisame, dijo con calma. ¿De verdad fueron a la isla del cielo? Kisame miró al cielo y luego se giró para mirar al oso. Gran hombre, ¿conoces la isla del cielo? Sí, he estado allí. ¿Tienes alguna manera de llegar allí arriba? Al oír esto, Kisame miró al oso con sorpresa. El oso bajó la cabeza y miró a Kisame por un rato, y su respuesta fue concisa y clara.
El barco no puede hacer nada, pero puedo enviar a la gente allí arriba. Después de obtener la respuesta, Kisame pensó por un momento, luego convocó a Hia Tengying y le entregó las consecuencias de la isla Gaia. Luego le dijo al oso. Ven conmigo y veamos la legendaria isla del cielo. Bien. Al escuchar las palabras de Kisame, Shion se quitó los guantes sin dudarlo. Kisame miró al oso que se había quitado los guantes, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿No es ese el método del que estás hablando? ¿No es ese el método del que estás hablando? Kisame miró al oso quitándose los guantes y no pudo evitar pensar en el truco de la otra parte que podía hacer volar a la gente. Es la forma más rápida y sencilla. Shion no pensó que hubiera nada malo en abofetear a Kisame. No había ninguna expresión en su rostro, como si estuviera afirmando un hecho. ¡Qué mierda! Al ver la expresión seria de Shion, Kisame no pudo evitar quejarse en su corazón. Era un gran general y líder de los 7 señores de la Guerra del Mar, pero tuvo que utilizar a sus subordinados para derrotarlo. ¡Qué mierda! Está bien, en ese momento, Kisame no podía pensar en ninguna buena solución. Aunque sabía que el oso lo seguía con un propósito, no tuvo más remedio que elegir este método. Al ver que Shion ya se había quitado los guantes, Kisame se puso de pie y dijo con la actitud de un valiente guerrero. Dale. No te preocupes, no sentirás ningún dolor excepto el del aterrizaje. Shion le recordó y sin dudarlo, le dio una bofetada de Kisame con la palma de su mano, tan grande como un abanico. Mirando esa palma, Kisame inconscientemente buscó a Sameada detrás de él. Después de dudar, se escuchó un sonido y sintió como si estuviera envuelto en una especie de membrana transparente. Antes de que pudiera sorprenderse, se encontró volando. Al ver la isla que se reducía rápidamente, Kisame supo que estaba en el cielo. Érase una vez, yo también soñé con volar en el cielo. Pero nunca imaginé que me lanzarían al cielo como hoy. Justo cuando estaba sorprendido e indefenso, una figura apareció de repente a su lado, volando rápidamente en el aire en la misma postura que él. La fruta Enmo es una habilidad muy práctica. ¿Qué te parecería conseguir una? Mirando al oso que estaba no muy lejos de él, Kisame pensó para sí mismo. En menos de medio segundo, descartó la idea, no porque menospreciara el poder de la fruta del diablo. Es solo porque sabe que no es apto para comer ninguna fruta del diablo. Si una persona que juega en el agua come una fruta del diablo, ¿no es lo mismo que un anciano comiendo arsénico? Abandoné la idea y dejé de pensar en esas cosas poco realistas. Miré las espesas nubes cúmulos que aparecieron ante mis ojos. Y... auge. A 10.000 metros de altura, en una playa de nubes blancas, se escuchó una repentina explosión. ¡Bah, qué manera tan dura de viajar! En el enorme pozo de nubes, Kisame escupió, se levantó y se sacudió el polvo inexistente. Luego levantó la cabeza y miró a su alrededor. Lo que vemos a simple vista es un mundo blanco. Tanto la playa como el mar están formados por nubes blancas. Especialmente la arena bajo tus pies, no hay sensación de suavidad cuando la pisas. ¡Qué lugar más extraño! ¿Es esta la isla del cielo? Sintiendo el suelo bajo sus pies, Kisame murmuró para sí mismo. Este es el borde del mar blanco. Si de ahí vinieron los Idan de los que hablabas, creo que ahí se fueron. En ese momento, el oso apareció junto a Kisame, con sus ojos fijos en un parche de color verde esmeralda que había en el mar blanco a lo lejos. Cuando Kisame salió del pozo de nubes, ya había notado la isla que parecía fuera de lugar. Cuando escuchó lo que dijo Kuma, no pudo evitar preguntar con curiosidad. ¿Conoces ese lugar? Lo sé, pero no mucho. Te lo presentaré por el camino. Mientras hablaba, el oso utilizó su forma especial de movimiento para destellar rápidamente, y cuando apareció nuevamente estaba a decenas de metros de distancia. Al ver esto, Kisame no dudó y formó sellos manuales con seriedad. Técnica de escape de agua, técnica de bala de dragón de agua. Soplo. ¿Qué carajo es esto? Al mirar al tiburón de agua envuelto en nubes frente a él, Kisame quedó un poco estupefacto. Después de un rato, saltó sobre el tiburón y lo condujo hacia la isla. Después de una breve observación, descubrió que su tiburón no había mutado, solo el área del mar bajo sus pies había mutado. Las nubes sobre el tiburón son como las olas que salpican el mar. Es solo que las olas cayeron sobre el tiburón y no se derrumbaron. Al mirar al lindo tiburón de agua, Kisame se alegró en secreto de que nadie lo viera, de lo contrario, los demás se reirían de esta escena. Afortunadamente, Shion no era un chismoso, por lo que los dos charlaron mientras caminaban. Cuando estaban a punto de llegar a la isla formada por tierra, Kisame tenía una comprensión general de la isla.
Resulta que esta isla es parte de la isla de Gaia que se muestra a continuación. Fue arrastrado al cielo por una enorme corriente oceánica. A medida que avanzaba la conversación, descubrió que, aunque el oso parecía rudo y feroz, en realidad tenía mucho conocimiento. Lo que le deja aún más satisfecho es que nunca dirá ninguna tontería innecesaria a menos que se lo pidas. Esto hizo a Kisame muy feliz, pero se desconocía el propósito de la otra parte al permanecer a su lado, lo que lo hizo sentir un poco alejado. Después de pensarlo finalmente decidió hablar. Oso, no me gusta adivinar, ¿puedes decirme el propósito de permanecer en el barco? Al oír esto, el oso de repente dejó de moverse y una burbuja transparente apareció bajo sus pies. De pie sobre la burbuja, lo miró fijamente durante un rato con ojos tranquilos. Una respuesta concisa. Dragón y los 5 ancianos, déjenme observarlos. Solo por esto. Kisame había pensado en muchas cosas, pero nunca pensó que sería tan simple. Al escuchar esto, Shion asintió y dijo. Hace mucho tiempo que digo que si algún día me preguntas, déjame recordarte que no debes confiar en los 5 ancianos. TSK, ¿ese tipo realmente piensa que no tengo cerebro? Aunque nunca había visto un dragón, Kisame estaba un poco insatisfecho con el recordatorio de la otra parte. Nunca consideró si lo que los 5 ancianos le dijeron era verdad o falso, y ni siquiera lo tomó en serio. Allá en la aldea de la niebla, incluso las sombras de toda la aldea eran falsas. ¿Quién sabe si en este mundo, detrás de esos 5 viejos, hay alguien que se hace llamar Uchiha Madara? Entonces, cuando hablaba con los 5 ancianos, trataba todo lo que decían como si fuera una tontería. ¿Cómo puede ser fácil unificar el mundo y establecer la paz? Pensando en esto, no pudo evitar mirar hacia la enorme luna que colgaba en lo alto del cielo. Cortari, ¿estás realmente loco? ¿Por qué piensas en cosas tan poco realistas? Parece que mi recordatorio es innecesario. Al mirar la expresión desdeñosa de Kisame, Shion tuvo una idea en su mente. Sabía que la persona frente a él, como Lon, también estaba fingiendo ser amable con los 5 ancianos. No es redundante, al escuchar esto, Kisame dijo sin pensar. Si no hacen esto, ¿cómo puedo conseguir un asistente poderoso? Tú lo dijiste. Después de decir eso, Kisame no le dio a la otra parte ninguna oportunidad de responder y controló al tiburón para que continuara avanzando. Al ver a Kisame alejarse, el rostro serio de Shion, que no había cambiado durante miles de años, se arrugó levemente. Luego sigue avanzando. Al mismo tiempo, en Arpallado, llamada la Isla de Dios por los habitantes de la Isla del Cielo, un hombre pájaro alado entró tropezando en el templo. Oh, no, Maestro Shen. El equipo de reconocimiento ha avistado a 2 personas más de Kingai acercándose a la Isla de los Dioses. ¿Qué? El hombre de mediana edad sentado en el trono del palacio, con cabello y barba blancos, casi todos quemados, se sobresaltó de repente. ¿Qué demonios pretenden hacer estos Kingai? ¿No se han ocupado de los 2 anteriores, y ahora vienen 2 más? Al ver a varios sacerdotes gravemente heridos en el salón, Ganfu de repente sintió que le venía un dolor de cabeza. ¿Cómo están los Shandia en la aldea de la nube oculta? Informe a Dios. La situación no es muy optimista. Todo el pueblo ha sido arrasado por el fuego. Los shandianos se han refugiado en el bosque de Apajado. Al oír que la aldea de su antiguo rival había sido destruida, el rostro de Ganfor no mostró alegría en absoluto, sino que se llenó de profunda preocupación. Auge. De repente, hubo una explosión fuera del salón. Un soldado con armadura y con la cabeza ensangrentada entró tambaleándose en el templo. ¡Oh, no! Esos 2 monstruos invencibles han encontrado el templo. Sin embargo, antes de que el soldado pudiera terminar de hablar, una voz frívola llegó al pasillo. ¡Guau! Este lugar es tan grandioso que podría usarse como templo del dios maligno. Maestro dios maligno, definitivamente te gustará esto. Entre palabras frívolas, un joven animado, con el pelo peinado hacia atrás y una hoz roja, entró en el palacio. Realmente encontré este lugar. En el trono, los ojos de Ganfor se llenaron de ira mientras miraba a Feidan que entraba. ¿Dónde están los soldados divinos afuera? Jaja, y Feidan miró a su alrededor con una mirada orgullosa en su rostro y dijo con desdén. ¿Estás hablando de esos tipos que intentaron provocar al dios malvado? Mientras hablaba, las comisuras de su boca se ensancharon en una sonrisa cruel. Por supuesto, lo ofreceré como sacrificio al dios maligno. No te preocupes, pronto te reunirás con el dios malvado. ¿Estás blasfemando contra Dios, viejo? Pendejo, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto a Dios y?
Al escuchar las palabras de Feidan, los sacerdotes y soldados divinos en el templo levantaron sus lanzas con ira, apuntaron al primero y lanzaron las lanzas para atacar. Soplo, soplo y una lanza hecha con los caparazones de choque especiales de Esquí Island, con poderosas ondas de choque expulsadas desde la punta. El impacto del avión hizo añicos instantáneamente a Feiduan. Muerto, muerto. Al observar la sección voladora que estaba llena de agujeros y parecía un colador, un ligero indicio de alegría apareció en los rostros solemnes de todos. Sin embargo, antes de que pudieran regocijarse, las heridas del hombre andrajoso sanaron rápidamente y dejó escapar una risa espeluznante. Jejeje, y los sacrificaré a todos al dios maligno y ¿qué? No vas a morir así. Todos quedaron horrorizados cuando vieron a Idan recuperarse en un abrir y cerrar de ojos. Después de sonreír ferozmente, Idan tomó la hoz sin dudarlo y corrió hacia la multitud. Soplo, soplo y la hoz escarlata y aterradora cosechó instantáneamente las vidas de los dos soldados divinos en el frente. Rápido, detengan a este bastardo, no dejen que se acerque a Dios. En un abrir y cerrar de ojos, dos compañeros fueron asesinados trágicamente por la hoz. El sacerdote gritó fuerte al ver esto. ¿Solo ustedes? Al mirar a la gente que lo rodeaba, el rostro de Feiduan se volvió más feroz, más cruel y arrogante, y blandió la hoz en su mano aún más ferozmente. La aterradora hoz que tenía en la mano se balanceaba como un molino de viento. En tan solo unas cuantas respiraciones, todos, excepto Ganfor, fueron enviados a ver al dios malvado. Al ver a sus hombres morir uno tras otro, Ganfor agarró su arma mágica enojado y gritó. «Maldita gente de Qinghai, ¿qué diablos van a hacer? Jaja, viejo, ¿estás senil y confundido? Por supuesto que es para el dios maligno, para limpiarlos, banda de hombres pájaro alados». Idan, quien a menudo habla sobre el dios malvado, escuchó a estas personas de la isla del cielo llamarse a sí mismos ángeles después de llegar a la isla del cielo. Inmediatamente asocié a este grupo de personas de Esquí Island con los ángeles del libro que estaban contra el mal. Aunque nunca he visto un ángel, sé por los libros que los ángeles tienen alas, en respuesta a lo dicho en el libro, y basándose en su propia imaginación, inmediatamente consideró a este grupo de personas aladas de la isla del cielo como herejes que se oponían al dios maligno. Dejó de predicar y en su lugar ayudó al dios malvado a eliminar a los herejes. Pendejo, ¿quién es ese dios malvado del que estás hablando? Ganfor no entendió en absoluto lo que decía el loco que tenía delante. Pero sabía que si no detenía al loco que tenía frente a él, todo Arpa y Yate incluso la isla Ángel sufrirían. Al mismo tiempo, tenía muy claro que con su propia fuerza no podría detener al otro partido en absoluto. ¿Realmente tenemos que verlos matarse entre ellos? En ese momento se oyeron pasos fuera del salón. Y junto con el sonido de pasos, entró un hombre cubierto con una túnica negra con solo un par de ojos fríos. El hombre observó la situación en el pasillo y dijo insatisfecho. Digo, Idan, no te apresures, aún no hemos encontrado la ubicación de la ciudad dorada. Jaja, ¿cómo podría algo así ser más importante que acabar con los herejes? Al oír esto, Feidan se rió con indiferencia y luego apuntó la hoz que tenía en la mano hacia Ganfor que estaba frente a él. Este viejo tiene un estatus alto. Debería conocer la ciudad dorada que mencionaste. Si quieres preguntar, hazlo ahora. Lo sacrificaré al dios maligno en un momento. Después de escuchar lo que dijo Idan, Kakuzu desvió su mirada hacia Ganfor y preguntó en voz baja y ronca. Viejo, ¿escuchaste lo que dijo? Llévanos a la ciudad dorada y consideraré perdonarte la vida. Oye, Kakuzu, no actúes por tu cuenta. No dije que lo perdonaría, cállate, si sigues hablando te cortaré la cabeza. TSK, corta, solo sabes cortar cabezas. Feiduan curvó los labios, muy insatisfecho, y giró la cara. En el pasado, cuando la gente Jiao le cortó la cabeza, pensó que era solo una broma. Ahora su cabeza es muy valiosa. ¿Quién sabe si se podrá restaurar después de haber sido cortado? Ahora bien, esta broma, no vale la pena. ¿Ciudad dorada? No sé de qué ciudad dorada estás hablando. Ganfor intentó recordar, pero no pudo encontrar ningún nombre relacionado con la ciudad dorada en su memoria. ¿Sí? Parece que necesitas a mi compañero para ayudarte a recordarlo. Kakuzu se giró para mirar a Idan. Te dejaré a Idan, no lo mates. TSK, no lo haré. Feidan, que siempre estaba siendo observado, dijo enojado. ¿Estás seguro? Kakuzu dijo tristemente al ver esto. TSK, vamos, tú eres quien me dijo que parara, y tú eres quien me dijo que empezara. Al escuchar que la voz de Kakuzu no estaba bien, Idan caminó hacia Ganfor con una hoz en la mano, maldiciendo.
Viejo, no seas tan frágil. Si yo fuera tú, definitivamente le diría dónde está el oro, oro. Mirando a Aidan que estaba parloteando hacia él, Ganfor tuvo una idea en su mente cuando escuchó la palabra oro. ¿Buscas esas cosas doradas? HMM. Espera un momento, Aidan. Al escuchar esto, Kakuzu parpadeó y detuvo a Aidan. Al ver esto, este último curvó los labios en señal de insatisfacción. TSK, ¿sabes dónde están esas cosas? Kakuzu ignoró a Aidan y miró fijamente a Ganfor. Si te refieres a esas piedras doradas, sé dónde están, Ganfor dijo, luego hizo una pausa y continuó. También puedo llevarte allí, pero, tengo una condición. Oye, viejo, ¿no entiendes la situación? Tu vida ahora pertenece al dios maligno, callarse la boca. Kakuzu gritó enojado, mirando a Ganfor. Expon tus condiciones. ¿Puedes decidir? Ganfor le preguntó a Kakuzu, pero sus ojos estaban fijos en el mentalmente inestable Aidan. Al ver esto, Kakuzu dijo con indiferencia. No te preocupes, no soy de los que faltan a su palabra. En cuanto a él, no te preocupes por él. Chico, sonó la voz insatisfecha de Fade One, pero nadie le prestó atención. Ganfor pensó por un momento y dijo. Espero que puedas conseguir esas cosas y dejarme ir a mí y a mi gente. Jaja, grupo de herejes, ¿cómo es que, Antes de que Aidan pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por la fría voz nasal de Kakuzu. Abrió la boca y miró fijamente a Kakuzu. Kakuzu ignoró a Aidan y asintió hacia Ganfor. Te lo prometo, el propósito de nuestra venida aquí es, antes de que pudiera terminar, se escuchó una fuerte risa fuera del salón. Jajai está aquí como se esperaba. ¿Taleda? ¿De dónde salió este tipo con lóbulos en las orejas grandes? Al mirar al lindo chico con grandes lóbulos en las orejas que apareció de repente en la entrada del salón, Fade One levantó las cejas. Este chico, tiene un aspecto genial. Nadie. Kakuzu, que estaba familiarizado con el 80% de las recompensas, no pudo encontrar una recompensa correspondiente al joven en su memoria y dijo sin importarle. En su opinión, como no hay recompensa, es una persona insignificante. Aidan, que estaba a un lado, miró a Ganfor y luego al joven de grandes lóbulos en las orejas que apareció de repente. ¿Ayudante? Miró la extraña figura detrás del joven y se rió. Oye, pequeñito, tu tambor es mucho más genial que sus alas. Jajajajajaj, este Lucky es tan genial. ¿Cómo te atreves a reírte ante Dios? El joven de piel clara y grandes lóbulos de las orejas levantó los párpados, que parecían medio dormidos, y un relámpago brilló en sus ojos. En su opinión, lo que dijo la otra parte sobre el tambor de trueno detrás de él fue un insulto hacia él. Corte la muerte. Cuando la palabra muerte cayó, el joven apareció junto a Aidan, apuntando con su delgado dedo índice a la cabeza de este último. Debido a tu blasfemia, este dios ha decidido castigarte. ¡Qué rápido! La velocidad del movimiento que no dejó rastro alguno sorprendió tanto a Kakuzu como a Aidan. En menos de medio segundo, Fade One, a quien estaban apuntando, se enojó y se puso feroz. Incluso hay personas que se atreven a llamarse dios delante de él. Realmente no saben cómo escribir la palabra muerte. Cuando la idea apareció en su mente, agitó la hoz escarlata hacia él sin dudarlo. Imbécil. ¿Cómo te atreves a llamarte Dios delante de mí? Acepta el castigo del Dios maligno. Jajajajai. Humano ignorante, acepta el castigo de este Dios. La misma cara arrogante, las mismas palabras arrogantes, pero viniendo de diferentes personas. Al mirar a las dos personas que parecían compañeros pacientes en el campo, Kakuzu y Ganfor, que estaban a un lado, fruncieron el ceño. Sin embargo, al momento siguiente, ambos abrieron los ojos en vano. Mientras los dos miraban en estado de shock, vieron al joven aún más arrogante con grandes lóbulos en las orejas apuntando a Fade One con arcos de electricidad destellando desde las yemas de sus dedos. Un arco eléctrico azul salió disparado como una flecha con un soplo. Sonido. El arco eléctrico, que tuvo un gran impacto, no solo atravesó la cabeza de Fade One, sino que también envió su cuerpo a volar, cayendo al suelo no muy lejos y rodando varias veces. Mirando a Aidan que yacía inmóvil en el suelo, el joven parecía aún más arrogante. Jajajajaja inmortal y esto es lo que pasa cuando desafías a este dios. Justo cuando el joven se mostraba arrogante, 4 hombres fuertes con alas entraron corriendo desde afuera del salón. Al ver al joven arrogante en el salón, inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla y dijo, Dios, todos los soldados divinos de afuera han sido eliminados. Después de escuchar el informe de sus subordinados, el rostro del joven se llenó de arrogancia. Miró a Ganfor frente al trono y dijo,
Tú eres el dios aquí, ¿verdad? Este dios declara que esta isla pertenece a este dios. Tú y tus hombres, a partir de ahora, sois mis hombres. Sí, jajajaja y sin embargo, justo cuando el joven reía triunfante, una voz extremadamente enojada se escuchó en el pasillo. Pendejo, ¿cómo te atreves a dispararme en la cabeza? Cuando salieron las palabras, Feidan, que estaba tendido en el suelo, se sentó lentamente y miró al joven frente a él que era incluso más arrogante que él. Hey. ¿Qué pasó? ¿Por qué no moriste? Mirando a Idan, que tenía un gran agujero en la cabeza que se estaba curando lentamente, el joven abrió mucho los ojos y la boca. Simplemente no puedo entender por qué la otra persona sigue viva a pesar de que le han perforado la cabeza. El joven, con los ojos llenos de asombro, miró a Idan, quien se había recuperado después de un rato, sus ojos se iluminaron y de repente sonrió y dijo. Sí, jajajaja, qué ser humano más extraño. ¿Qué te parece ser mi subordinado? ¿Ser tu subordinado? Cuando Fei Duan escuchó esto, su rostro cambió de repente como si se sintiera muy insultado. Tomó la hoz que estaba a su lado y disparó sin dudarlo. Pendejo, será mejor que aceptes primero el castigo del dios malvado. Tan pronto como terminó de hablar, cortó al hombre por la mitad con la hoz escarlata que tenía en la mano. Soplo. La aterradora hoz cortó al joven en dos pedazos sin ninguna sorpresa ni obstáculo. Cuando Idan vio que fácilmente había matado al joven, se rió con arrogancia. Jajaja, ¿qué? Resulta ser basura. ¿Te atreves a llamarte pedazo de mierda así, mortal? Tus ataques no me sirven de nada. Soy inmortal. Justo cuando Fei Duan se mostraba arrogante, el joven que fue cortado por la mitad levantó sus párpados somnolientos, lo miró fijamente y dijo. Nani. Al mirar al joven frente a él, cuyo cuerpo superior e inferior estaban separados y arcos de electricidad estellaban en los cortes, el rostro de Fei Duan mostró horror. Entonces, como si hubiera pensado en algo, se enojó y volvió a blandir la hoz que tenía en la mano hacia el joven. Pendejo, yo soy el inmortal. Puf. Pufi. Al balancearse la hoz de color rojo sangre, instantáneamente cortó al joven en varios pedazos. Al ver esto, Fei Duan gritó con arrogancia. No puedo creer que no pueda matarte. Idan, que estaba blandiendo su hoz salvajemente, poco a poco se dio cuenta de que la situación era un poco extraña. Le di claramente al tipo que estaba frente a mí, pero no había ni una gota de sangre en la hoz, ni siquiera un rastro. Sin sangre significa que la otra parte no está herida. Eso no significa que, la otra parte tiene la capacidad de la inmortalidad al igual que yo. Al pensar en esto, de repente me sentí enojado. Ya, mortal, ¿has cortado suficiente? El joven, cuyo cuerpo estaba cubierto de heridas de rayos, miró al enojado Fei Duan frente a él sin expresión en su rostro. Cuando la hoz de Fei Duan volvió a cortar su cuerpo, levantó las comisuras de su boca y susurró dos palabras. Descargar. Chisporrotear y la luz estalló. Los arcos parpadearon y, junto con el sonido de la corriente eléctrica, arcos azules se extendieron a lo largo de la hoz hasta la mano de Fei Duan. Ah. Está entumecido, está entumecido. Kakuzu, por favor ayúdame, está entumecido. En el momento en que su cuerpo fue atacado por el arco eléctrico, Feidan gritó inconscientemente. Sin embargo, al momento siguiente dejó de gritar y miró a Enelu con cara arrogante. Jaja, soplo, soplo, soplo y mientras reía a carcajadas, Fei Duan aplastó el cuerpo del joven con descarga eléctrica con su hoz, luego guardó la hoz con una mirada loca en su rostro. Jaja, quiero ver si realmente eres inmortal o solo finges ser un fantasma. Mientras decía eso, Fei Duan no dudó y comenzó a cortar con la hoz que tenía en la mano salvajemente. Aunque no le harían daño, el joven sintió que permitir que un mortal lo cortara era socavar la dignidad de Dios. Inmediatamente activó su habilidad de rayo, creando rayos de serpientes de relámpago que serpenteaban desde las puntas de sus dedos hacia Fei Duan. La aterradora serpiente relámpago es como una flecha afilada, boom, boom, boom y... El láser que penetró el cuerpo de Idan se disparó contra las paredes alrededor del salón, provocando que tierra y rocas volaran. Ah, bastardo, te atreviste a dispararme. Al mirar los grandes agujeros y los pequeños ojos en su cuerpo, Fei Duan perdió completamente la cabeza, blandió su hoz y gritó. Te voy a cortar a machetazos, ladrón orejón. Vete al infierno. Soplo, soplo, soplo y boom, boom, boom. Todo el templo estaba siendo destrozado, atravesado y derrumbado, todo tipo de sonidos se mezclaron para formar un sonido aún más caótico. El polvo llenó el aire, tierra y rocas volaron por todas partes, todos en la sala quedaron completamente atónitos. ¿Es esto una batalla?
¿O estás mostrando tus habilidades de demolición? Auge. Una columna de luz, tan gruesa como un cubo, cayó sobre el palacio distante. El cielo se llenó de polvo y el enorme impacto empujó arena y rocas al aire, barriendo el bosque. ¿Quién es este desgraciado? ¿Le cayó un rayo? En el bosque, Kisame, quien fue golpeado por un fuerte viento, miró el palacio frente a él que fue alcanzado por un rayo y maldijo con miedo. El oso que estaba al costado tenía una expresión vacía en su rostro, sostenía una Biblia en sus manos y decía como si estuviera orando por el desafortunado tipo. Este no es un rayo común y corriente. Es muy peligroso. Al escuchar esto, Kisame miró a la otra parte con curiosidad. ¿No es un rayo común y corriente? MMM. Shion asintió en respuesta sin más explicaciones. Después de escuchar la respuesta del oso, Kisame no hizo más preguntas. Después de pensarlo un poco, pudo adivinar la idea general. El desafortunado tipo que fue golpeado probablemente fue ese tal Feidan. Porque comparado con Idan, Kakuzu nunca haría nada que pudiera enojar a Dios y al hombre. Mientras no haya dinero de por medio, ese tipo difícilmente tomará la iniciativa de causar problemas. Pero Feiduan es diferente, ese tipo es un alborotador. Pero en ese momento, sintió curiosidad por saber que podía liberar un rayo. Por curiosidad, inmediatamente aceleró el paso y corrió hacia el palacio. Cuando el oso vio esto, cerró la Biblia, la sostuvo en sus brazos y lentamente la colgó detrás de él. Auge. Auge. El trueno rugió y rayos cayeron del cielo. El relámpago violento y furioso rompió la cúpula de la sala y cayó dentro del salón. Antes estaba lejos y no sentía nada. Pero cuando me acerqué, descubrí que todo el palacio estaba lleno de arcos eléctricos inquietos. Estallido y antes de que Kisame y los otros dos pudieran sorprenderse, una figura salió volando de la puerta del palacio con un sonido amortiguado. Antes de que ambos pudieran ver con claridad, vieron que la figura que salió volando de la puerta del palacio se levantaba. Un cuerpo roto, sosteniendo una hoz de color rojo sangre. ¿Idan? Los ojos de Kisame se abrieron de par en par cuando vio al destrozado Idan. Aunque Feiduan no sabe ninjutsu, su taijutsu sigue siendo bastante bueno. Inesperadamente, fue golpeado hasta llegar a un estado tan horrible. Justo cuando Kisame estaba a punto de abrir la boca para llamar a la otra parte, Idan, que se había levantado del suelo, comenzó a reír como un loco. Jajaja, pendejo, tu rayo no tiene ningún efecto sobre mí. Soy el más devoto seguidor del dios maligno. El dios maligno me ha concedido la inmortalidad. Antes de que las locas palabras pudieran terminar, Feiduan tomó la hoz, pisoteó el suelo con un golpe y corrió hacia el pasillo. Kisame se sobresaltó por el avergonzado e incluso algo neurótico Idan, y caminó hacia el salón principal, murmurando para sí mismo. ¿Este tipo, está loco? El oponente debe ser lo suficientemente fuerte para obligar a Feiduan a entrar en este estado. Al pensar en los truenos y relámpagos furiosos, su interés aumentó. En comparación con Kisame, el oso que sostenía la Biblia en la parte de atrás estaba completamente aturdido. Hay miles de frutas del diablo, pero nunca he oído hablar de una que pueda poseer la habilidad de la inmortalidad. Especialmente cuando el cuerpo está destrozado y hecho jirones, pero todavía vivo y coleando, ¿podría ser que lo que pasa ahora, sea el legendario dios malvado Feiduan? Pero, maldita sea, ¿no es esto un poco aterrador? No pudo evitar pensar subconscientemente, ¿qué pasa si me encuentro con esto? Parece que no hay otra manera que aplastarlo. Zas. 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 Soplo, soplo, soplo y tan pronto como entré al salón, vi a Feiduan balanceando un molino de viento y cortando a un hombre con un rayo. La hoz de color rojo sangre bailó salvajemente, cortando al hombre del rayo de orejas largas en pedazos como si fuera carne. La escena fue extremadamente brutal, pero no se derramó ni una gota de sangre, solo arcos eléctricos destellantes. Cuando Kisame vio esto, se sorprendió y reconoció instantáneamente que la otra parte era de la misma especie que Smoker. Usuario de la fruta del diablo. Tipo naturaleza, para Idan que no ha dominado el Aki, me temo que es una existencia irresoluble. Pero, con la inmortalidad de Idan, ese tipo no puede hacerle nada. Kisame analizó brevemente la situación en el campo y su cerebro se congeló por un momento. ¿No están enfermas estas dos personas? Nadie puede hacerle nada a nadie, ¿qué sentido tiene luchar? ¿Estás libre? ¿Por qué estás aquí? Kakuzu notó que había dos invitados no invitados en el salón. Cuando vio que era Kisame, se sorprendió un poco. Se acercó a este último y le preguntó confundido. Algo está pasando.
Después de responder, Kisame miró a las dos personas que todavía estaban intentando desesperadamente matarse entre sí. ¿Qué está sucediendo? Él y Kakuzu abrió la boca y subconscientemente quiso responder, pero de repente se dio cuenta de que no sabía cómo responder. Tenemos que decir que estas dos personas se despreciaban mutuamente y por eso empezaron a pelear. ¿Pero no es esto demasiado? Al ver que Kakuzu dudaba en hablar, Kisame se sintió aún más extraño. Al observar la batalla en el campo donde era imposible decir el ganador, sintió que era necesario detener a los dos hombres. Oso, sepáralos a ambos. Kuma, que estaba de pie detrás de Kisame y acababa de abrir la Biblia sin siquiera mirarla, quedó atónito. Miró a Kisame frente a él, luego levantó la cabeza para mirar a las dos personas que parecían estar destruyendo la casa. Sus cejas se fruncieron ligeramente y era evidente que estaba un poco emocionado. Pero dada su personalidad, no dijo nada para negarse. Estaba de mal humor y tenía que descargar su ira en otro lugar. Sin duda, las dos personas que están en el campo son los objetivos más adecuados. A uno no se le puede matar, pero sí se le puede utilizar para desahogar la ira. Otro usuario de la habilidad natural de la fruta del trueno, parece inexperto y fácil de tratar, después de pensarlo un momento, desapareció sin dudarlo. Tan rápido. Oso Bartolomé, recompensa de 296 millones de bayas. Cuando el oso desapareció, Kakuzu exclamó sorprendido y subconscientemente se preguntó cómo conseguir los 300 millones. Kisame inmediatamente entendió sus pensamientos y dijo, ni lo pienses, somos una familia. ¿Uno de los nuestros? Al escuchar las palabras de Kisame, los ojos de Kakuzu se crisparon dos veces. Se acabó y... se acabaron 300 millones. Como no podía ganar 300 millones, quería ver si este tipo conocido como el tirano tenía la capacidad de detenerlos a ambos. Sin embargo, la siguiente escena le dio una nueva comprensión de la abundancia y la fuerza. Hazle saber que, a veces, la abundancia no necesariamente representa fortaleza. Especialmente para el hombre frente a él que era tan alto como una montaña. Shion apareció de repente en el campo y, sin dudarlo, agitó su mano derecha sin guante y abofeteó al loco Feiduan en la cara. Impacto. Puff, 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 bang, la linda mini burbuja en forma de garra se estrelló instantáneamente contra el cuerpo de Idan, y con el sonido de la carne siendo desgarrada, este último voló fuera del pasillo como una bala de cañón. El usuario de la fruta del trueno, se sobresaltó un poco cuando vio al hombre robusto aparecer repentinamente en escena y abofetear a su oponente. Justo cuando estaba aturdido, el hombre apareció nuevamente frente a él. La misma postura, los mismos movimientos, pero ve directo hacia él. Al ver esto, Enelu inmediatamente comenzó a transformarse en un elemento. Sin embargo, y estallido. Era la misma palma, pero sin las simpáticas burbujas con forma de agarre, era una gran mano negra con una gran boca que lo abofeteó. En él, que veía estrellas y se sentía mareado, quedó atónito por la paliza. Antes de poder reaccionar, se estrelló contra la pared del pasillo con un fuerte estruendo. Enelu, que estaba incrustado en la pared, tenía un zumbido en la cabeza y sentía como si todo su cuerpo se estuviera desmoronando. Se quedó mirando horrorizado al oso que estaba parado en medio del campo. El oponente realmente logró golpearlo, y le dolió. Pendejo, ¿de verdad te atreviste a interrumpir mi castigo? Y... en ese momento, Feiduan, que había salido volando del salón, corrió hacia el salón nuevamente, con su cuerpo hecho jirones y sosteniendo una hoz. Los ojos feroces que habían perdido la cabeza se fijaron instantáneamente en el oso en el campo. Bastardo, voy a sacrificarte al dios malvado. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el hombre corrió hacia el oso. Al ver esto, Kisame inmediatamente gritó. Detente, Idan. Kisame. Idan hizo una pausa cuando escuchó eso. Al ver a Kisame no muy lejos, se sobresaltó por un momento y luego preguntó sorprendido. ¿Por qué estás aquí? Quizás algunas personas, enemigos natos. Al igual que las dos personas frente a Kisame. Pendejo, te voy a matar. Te voy a sacrificar al dios malvado. El enfurecido Idan recuperó su cuerpo y se paró junto a Kisame, amenazándolo. Enelu, con la cabeza ensangrentada, lo ignoró y miró al oso con miedo en sus ojos. ¿Cómo me hiciste daño? Soy un dios, pendejo, el dios malvado en el que creo es el dios verdadero. Mira, dios falso, te sacrificaré al dios malvado. Al escuchar los gritos de Feidan, Enelu giró la cabeza y sus miradas se encontraron. La ira y la indiferencia, dos emociones, se mostraron en dos pares de ojos. ¿Estás enojado? Pendejo, no solo estoy enojado, te voy a matar. ¿Sí?
Enel se rascó la oreja, una mueca apareció en sus labios, no puedes matarme, mortal. Estúpido. Y al escuchar las palabras de Enel, Idan saltó como si le hubieran tocado un punto sensible. Si no fuera por Kisame que estaba a su lado, habría corrido hace mucho tiempo. Sabiendo que no podía matar a la otra persona, solo pudo gritar y maldecir con arrogancia. En ese momento, Enel obviamente tenía miedo del oso y no continuó atacando, sino que miró a las pocas personas con cautela. Después de un rato, se burló y arcos de relámpagos destellaron detrás de Enel. Ustedes, mortales, son imperdonables por haberse topado con este dios. Váyanse al infierno. Dragón de trueno de 60 millones de voltios. Con un rugido, Enel abrió los brazos y golpeó el gran tambor detrás de él. Un relámpago violento destelló, formando instantáneamente dos dragones aterradores enredados con arcos azules de electricidad. Zeidan, que ya estaba acostumbrado a la electroterapia, no dudó al ver esto y se lanzó hacia adelante con su hoz en la mano. Se puede decir que son un grupo realmente valiente. Sin embargo, frente al Feiduan volador, los dos dragones de trueno repentinamente se lanzaron hacia adelante y pasaron por alto al oponente, dirigiéndose directamente hacia el oso que estaba detrás. No aprendo la lección. Mirando al dragón del trueno que venía directamente hacia él, el oso le dirigió una mirada fría. Silbido. El cuerpo desapareció de repente, y cuando reapareció, ya estaba frente a Enelu. Con un cuerpo tan fuerte como una montaña y soportando una tremenda presión, levantó la mano y dio una bofetada sin dudarlo. Zumbido. Las palmeras estaban oscuras y el aire temblaba. Al ver esto, Enel quiso transformarse en un elemento para esquivar, pero no esperaba que la velocidad del oponente aumentara repentinamente. La velocidad aumentó y una fuerte presión lo sobresaltó un poco. Al momento siguiente, sus ojos se abrieron y la sangre brotó de las comisuras de su boca, los mismos movimientos, la misma posición, estallido. Como era de esperar, la enorme fuerza del impacto hizo que Enel volviera de volar. Las paredes se agrietaron y se levantó polvo. Shion se quedó allí, mirando a Enelu incrustado en la pared del salón, sacudiendo la cabeza y suspirando. Lástima. Aunque posee una fruta poderosa, su propia fuerza es lamentablemente débil, e incluso confía demasiado en el poder de la fruta. No quería juzgar a nadie, solo sentía tristeza por la fruta. Ah, bastardo, ¿cómo te atreves a interrumpir mi pelea? En ese momento, Idan corrió y vio al oso abofeteando a Enel. Se sintió muy sorprendido y no pudo evitar agitar su hoz y gritar enojado. ¿Estás provocando? Los fríos ojos del oso estaban fijos en Idan. Sintiendo la frialdad en los ojos del hombre con forma de montaña frente a él, Feiduan no pudo evitar estremecerse, y luego abrió la boca y maldijo. Pendejo, ese tipo es mío. Quiero sacrificarlo al dios malvado, ¿y tú, sí? Antes de que Idan pudiera terminar sus palabras, vio a Kuma aparecer repentinamente frente a él, con los ojos muy abiertos y repentinamente sorprendido. Antes de que pudiera abrir la boca, vio la gran mano de la otra persona aparecer frente a su pecho. No, espera, zumbido, boom. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el hombre salió corriendo, dejando caer algunas piezas en el camino y salió volando del pasillo. Soplo. En ese momento, Enel escupió una gran bocanada de sangre desde la pared, y había incluso dos cosas blancas dentro. Él sabía que era su muela. Con las piernas temblorosas, se puso de pie, con el rostro cubierto de sangre, el dolor intenso en mi cuerpo era algo que no había experimentado en mucho tiempo. Estaba cubierto de heridas y mis ojos estaban llenos de ira y ¿estás enojado? Lo que Enel le había dicho antes a Feidan, ahora Shion le devolvió exactamente lo que dijo. No te dejaré ir, bastardo. Te mataré hoy. ¿Sí? El oso estaba tranquilo y sin expresión mientras hablaba lentamente. La próxima vez, podrías morir. No puedes matarme, soy un dios, dios. Entonces puedes intentarlo. Parecía tranquilo y sereno, como si ni siquiera tomara en serio al usuario de la fruta del trueno que tenía frente a él. Al final resultó que Shion Zen no tomó a Enelu en serio en absoluto. La habilidad de la otra parte era como la de un niño frente a él. Si la fruta de la otra parte se hubiera desarrollado al mismo nivel que la de Aokiji, se escaparía sin dudarlo. Pero el joven que tenía delante era un novato que había cosechado recompensas extraordinarias. La oportunidad de intimidar a un oponente débil es rara, y mucho más a una fruta de primera categoría. El aura alrededor del oso cambió y una fuerte presión comenzó a elevarse. En este momento, el oso ha entrado en el estado de tirano al que todos temen, y se ha convertido en un tirano al que todos temen.
Sintiendo el cambio en el aura del oso, Enel y los demás en el salón no pudieron evitar comenzar a sudar frío. Maldita sea, ¿qué clase de monstruos son estos tipos? Los ojos de Enelu estaban llenos de miedo, e incluso tenía una ilusión en su mente de que si tomaba acción, me temo que realmente moriré aquí. ¿Puede Dios morir? Él tampoco lo sabía, pero sabía que realmente podía morir. Oso, espera un minuto. Mirando a Enel con una mirada temerosa, Kisame habló para detenerlo, luego miró a Enel con un rostro inexpresivo y preguntó. Conviértete en uno de mis Shichibukai o muere. Mortal, ¿te atreves a desafiar a este dios? Cuando Enel oyó esto, su rostro se oscureció de repente. ¿Dios? ¡Qué ridículo! Acabas de comer una fruta del diablo natural, ¿y te atreves a llamarte Dios delante de mí? ¿De verdad crees que soy Idan? Al escuchar esto, Kisame dijo con desdén. Oye, bastardo Kisame, ¿qué quieres decir con eso? Idan, que acababa de regresar, gritó de insatisfacción al escuchar esto. Kisame lo ignoró y miró a Enelu con una intención asesina evidente en sus ojos. Mirando al feroz Kisame, Enel dudó un poco. Este dios no servirá a nadie como su subordinado. Al escuchar la respuesta de Enelu, Kisame habló con calma y sin dudar. Golpéalo. Colapsar. Al escuchar lo que dijo Kisame, las venas de la frente de Shion comenzaron a hincharse y se sintió enojado. En un instante, todo el resentimiento se convirtió en una fuerza poderosa y apareció instantáneamente frente a Enel. Una bofetada en la cara salió. Después de haber aprendido 2 lecciones sangrientas, Enel ha aprendido la suya. En el momento en que aparece el oso, utiliza su red mental para capturar sus rastros y evitar el ataque. Shion se sorprendió un poco al ver que Enel evitaba su ataque. La fruta del trueno es muy poderosa, pero el poder de la fruta no significa necesariamente que el oponente sea igualmente poderoso. El joven que tenía delante era el mejor ejemplo. En su opinión, la otra parte, era demasiado débil. Incluso si evito su ataque, ¿qué pasa? Comparar la vista y el oído. Él no es más débil que los demás, una gran batalla tuvo lugar en la Isla del Cielo. Pero no mucha gente lo sabe. Todo el templo resultó gravemente dañado. El maestro del templo, Ganfor, no expresó ningún descontento, e incluso se alegró en secreto. El invasor de la Isla de los Dioses golpeó hasta dejarlo hecho papilla a otro invasor que decía ser Dios. La Isla de los Dioses fue rescatada y los benefactores fueron la ola anterior de invasores. Sonaba como si todavía estuviera invadido, pero su lugar de deidad se salvó gracias a la intervención de un hombre de aspecto amenazante. Aunque este asunto fue un tanto embarazoso, Ganfor recibió garantías del hombre cruel de que su pueblo no moriría. El precio es que conducirá a todos a la ciudad dorada, que es la antigua capital que brilla con luz dorada en su impresión. Kisame y los demás siguieron a Ganfor hasta lo profundo del bosque primigenio de Arpaiodo. Su destino es la legendaria ciudad dorada. Al principio, Kisame pensó que la ciudad dorada era una ciudad abandonada llena de amarillo. Pero cuando todos siguieron a Ganfor hasta las ruinas, quedaron estupefactos. Esto incluye a Enelu y sus subordinados que fueron sometidos no hace mucho tiempo. Jejeje, y la primera persona en reír fue, por supuesto, el ministro de finanzas de Kisame, Kakuzu. Después de quedar aturdido por un rato, dejó escapar una risa profunda pero demoníaca. Mirando las ruinas doradas frente a ti, no hay necesidad de confirmarlo en absoluto. Con solo mirar, puedes saber que las ruinas frente a ti están hechas completamente de oro. Oro y oro sin fin, nadie sabe la cantidad exacta. Kisame siente que con este oro, construir no solo un Plutón, sino 2 no sería un problema. Sin embargo, ante tan enorme ruina dorada, no pudo evitar sentirse avergonzado. El oro es valioso, pero quitárselo es un problema, especialmente cuando está en el cielo. Después de enterarse de los pensamientos de Kisame, Kakuzu pensó por un momento y dijo con algo de dolor en su corazón. Podemos utilizar esta isla como reserva. El oro infinito que tenía frente a él, pero no poder llevarlo consigo, era el castigo más doloroso para él. Este oro en particular todavía le pertenece. Al escuchar esto, Kisame sintió que solo podía hacer lo que Kakuzu decía, pero cuando pensó en cómo aterrizar en la isla del cielo, no pudo evitar fruncir el ceño. Sí que es posible, pero es un poco complicado subir hasta aquí. ¿Por qué no construir un barco volador? Enel interrumpió. ¿Un barco volador? Después de escuchar lo que dijo Enel, todos, excepto Ganfor y algunos sacerdotes, miraron a Enel como si fuera un tonto. Gran lóbulo de oreja salvaje, con tu coeficiente intelectual, ¿te atreves a llamarte Dios?
Aunque Fei Duan no podía matar a Enel, no perdería ninguna oportunidad de burlarse de él. Él se burló y dijo: creo que es un tonto. ¿Cómo puede haber un barco volador en el mundo? Mortales, basura. Enel maldijo, levantó sus párpados soñolientos y vio que todos lo miraban con extrañeza, así que dijo con desdén: TSK, en el Vika que destruí, había planos de la producción del barco. Si no existe tal cosa, ¿por qué habría planos? ¿Tu ciudad natal es Vika? ¿La destruiste? Ganfor se sorprendió cuando escuchó esto. La mirada sorprendida de Ganfor despertó la curiosidad de Kisame. Sin esperar la respuesta de Enel, preguntó primero: ¿dónde está Vika? ¿Tiene algo especial? TSK, es solo una isla sin valor. Enel dijo con una mueca de desprecio. Ganfor, a diferencia de Enel, no dudó ni un instante antes de hablar. Solo había oído hablar de la isla Vika, pero nunca había estado allí. Mis padres me contaban historias. Al poco tiempo, Ganfor les contó a todos lo que sabía sobre Vika. A excepción de Enelu y algunos otros de Vika, Kisame y los demás se sorprendieron cuando escucharon esto. Nunca imaginé que esta discreta isla en el cielo sería tan misteriosa. Resulta que Vika es una isla construida artificialmente con nubes insulares. Los isleños que viven en la isla tienen mucho poder tecnológico en sus manos, y todas las islas del cielo tienen más o menos la sombra de la tecnología Vika. Se puede decir que la tecnología de Vika está en todas partes. Si es cierto como se rumorea que la isla Vika tiene tecnología poderosa, entonces la nave espacial que mencionó Enelu no es imposible. Pensando en esto, Kakuzu, quien estaba más preocupado por el oro, no pudo contenerse más y preguntó: ¿tienes los planos? No, cuando me fui, destruí la isla junto con ella. Enelu ni siquiera quiso responder. Idiota, tú, Fei Duan maldijo enojado cuando lo escuchó. Tonterías, ¿este dios necesitaría esos dibujos? Esas cosas han quedado memorizadas en mi mente desde hace mucho tiempo. Enel dijo con ojos asesinos y desdén. Pendejo, no seas tan arrogante delante de mí, lo creas o no, te mataré. Feidan no pudo soportar el comportamiento de Enel, por lo que inmediatamente saltó y maldijo. Mientras hablaba, de repente se dio cuenta de algo y gritó sorprendido. ¿Tú, qué dijiste? ¿Dijiste que lo recordabas? TSK. Solo son unas pocas docenas de planos. Enelu miró a Idan con desdén y dijo con desprecio. No me compares, con esa basura sin cerebro. Pendejo, ¿a quién llamas basura? Fei Duan se enfureció cuando escuchó eso. Sacó la hoz de su espalda y parecía que estaba dispuesto a luchar hasta la muerte. Basura, ¿estás buscando la muerte? Enel no quiso quedarse atrás y adoptó una postura de lucha. Ya es suficiente. Al verlos a ambos a punto de pelear de nuevo, Kisame gritó enojado, luego miró a Enelu y dijo. Quédate en la isla del cielo y construye una nave espacial. Si tienes éxito, tendré otra nave que transformar. Al escuchar las palabras de Kisame, Enelu se sobresaltó y luego inconscientemente se enojó. ¿Me estás ordenando que haga algo? ¿Eh? Parece que no tienes buena memoria. Cuando Kisame vio la reacción de Enel, sus ojos se crisparon 2 veces y preguntó con voz fría. Al mirar a Kisame, Enelu pensó en el sufrimiento anterior y el tratado que se vio obligado a firmar, y su corazón de repente se enojó. Imbécil, tarde o temprano te mataré. Jajai, ¿en serio? Cuando Kisame escuchó esto, su rostro no mostró ningún signo de enojo. Movió los labios y dijo con calma. Golpéalo. ¿Eh? El oso que estaba detrás de él se sobresaltó cuando escuchó las palabras, luego desapareció y reapareció, estallido. Estallido. No muy lejos de allí, un gran árbol se derrumbó con un fuerte estruendo y levantó una nube de polvo. ¿Por qué dejarme actuar? Después de terminar su trabajo, el oso regresó al lado de Kisame y lo miró con una pizca de confusión en sus ojos. No sé cómo usar el haki de armamento. Kisame respondió directamente sin sentirse avergonzado. Tu habilidad puede restringir a personas con otras habilidades. Shion no quedó satisfecho con la respuesta y continuó preguntando. Al oír esto, Kisame miró al oso con extrañeza, luego miró a Enelu, quien se levantó del ajetreo en la distancia y dijo con voz profunda. El agua, conduce la electricidad. Bien, y después de escuchar la respuesta de Kisame, Shion se quedó sin palabras e incluso sintió que lo que la otra parte decía tenía sentido. No refutó ni profundizó más en el asunto. Se quedó junto a Kisame como un dios guardián silencioso. Kisame miró al oso que estaba a su lado y se sintió profundamente aliviado. Después de conocer la razón por la cual el oso lo seguía, sintió que la brecha entre ellos había sido eliminada.
Inconscientemente, comenzó a simpatizar con este hombre fuerte y silencioso. Pendejo, ya te prometí ser un Shichibukai, ¿por qué me golpeas? Un relámpago brilló y en él apareció frente a varias personas. Después de aparecer, rugió ferozmente.